segunda parte de las clases asignadas por el sílabus en teoría. Hoy vamos a ver infecciones bacterianas o infecciones en general del tracto genitourinario, ¿no? Cefalomicosis o parasitosis o infecciones del tipo tuberculosis, algo más específicas. Vamos a empezar con algunos conceptos. Es importante conocer que las infecciones del tracto urinario en general son un término que se aplica a una gran variedad de condiciones clínicas que van desde una infección localizada de la vejiga, con síntomas y signos del tracto urinario inferior, hasta una pielonefritis, ¿no? Con una infección severa del riñón y la posibilidad de una urosepsis, ¿no? Acuérdense, las sepsis en un 50% en general tienen foco urinario, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer también estas infecciones diversas del tracto urinario. La infección urinaria es uno de los problemas médicos más comunes. Se estima solo en Estados Unidos que provocan 8.2 millones de visitas al consultorio y hasta 1.7 millones de visitas a los departamentos de emergencias, ¿no? Lo que resulta en no menos de más de 6.000 millones de dólares en gastos por atención médica debido a estos problemas, ¿no? En algunas ocasiones las infecciones urinarias son complejas o difíciles de tratar, ¿no? En algunos casos, un ciclo corto de un antibiótico específico, incluso puede ser una monodosis, ¿no? Una sola dosis puede lograr curar el problema, ¿no? Mientras que hay otros que requieren de ciclos más largos, ¿no? Y antibióticos de amplio espectro. Vamos a ir viendo las diferentes formas o tipos de infecciones urinarias que hay y van a ver que los tratamientos pueden variar, ¿no? Desde una sola dosis, una monodosis, tratamientos cortos de 3, 5, 7 días o tratamientos de 14, 21 hasta 28 días, ¿no? Sin contar las profilaxis antibióticas. El diagnóstico y el tratamiento preciso de cualquier infección del tracto urinario es esencial para limitar su morbilidad y mortalidad asociada, ¿no? Y sobre todo evitar el uso prolongado e innecesario de antibióticos. Las infecciones urinarias deben ser de las infecciones más sobretratadas que cualquier otra infección en el cuerpo humano, ¿no? Y eso van a ver que en la práctica diaria médica es bastante frecuente. Es muy común que por un examen simple de orina, que si uno lo analiza a conciencia, no reúne las características necesarias o principales para que esa orina esté infectada, ¿no? Son 5 parámetros que se toman en cuenta en un examen de orina y de esos 5 mínimo 4 tienen que ser positivos. Pero es muy común que con 1, con 2 ya estén siendo tratados los pacientes, ¿no? Y sobre todo anulando o quitando la posibilidad de hacer un urocultivo, que es la manera más científica de saber dónde o qué germen es y más o menos saber por dónde ha venido la mano, ¿no? Cómo se ha infectado el paciente. Y teniendo el cultivo, el germen aislado, el crecimiento de colonias, podemos trabajar sobre un antibiograma que va a evitar generar resistencias o sobreresistencias, ¿no? Entonces, los avances en nuestra comprensión de la patogenia de las infecciones urinarias y el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico han permitido recién a los médicos adaptar adecuadamente el tratamiento específico para cada paciente, ¿no? De eso se trata, ¿no? Desafortunadamente, debido a las crecientes tasas de resistencia bacteriana a varios antibióticos, las terapias médicas se están volviendo cada vez menos eficaces, ¿no? Y los fabricantes de la resistencia médica somos los mismos pacientes y los mismos médicos, ¿no? La automedicación es un problema muy serio en nuestro país, ¿no? El que menos va a la farmacia le cuenta a un vendedor que ni siquiera es profesional, que es el encargado de despachar en la farmacia, le cuenta sus síntomas y lo que hace en general es darle, ¿no?, el antibiótico más fuerte que pueda o que más quiera vender, ¿no? Y muchos con asociaciones, ¿no? De un antibiótico, un anestésico, con un analgésico, con un antiséptico urinario,
O otras veces, ¿no? De frente se saltan a aminoglucósidos o a cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Le dan lo más fuerte, ¿no? Para matar una mosca uno puede matar con un papel periódico enrollado o si quieres la matas a palazos, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Si quieres matar la mosca, mátala bien, no te asegures dándole lo más caro o lo más potente, ¿no? Y eso pasa, es muy común que reciban ceftriaxona, micacina, encima reciben mal, ¿no? Malas dosificaciones, por mal tiempo o tiempo insuficiente, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que condiciona mucho, ¿no? Es muy común que en un cultivo de la comunidad de orina de una paciente o paciente que tiene signos y síntomas urinarios, entonces salgan múltiples antibióticos resistentes, ¿no? Y es justamente por eso, ¿no? Mala medicación, automedicación, incumplimientos de tratamientos, etcétera, etcétera. Este es un cuadrito que muestra la epidemiología de las infecciones del tracto urinario por edad, grupo y sexo, ¿no? La incidencia está en porcentajes. Por ejemplo, menores de un año, ¿no? Es más frecuente el varón, 2,7% a 0,7% que las mujeres, ¿no? Y en general, los problemas que llevan a esto, los factores de riesgo son el prepucio o la fimosis o los problemas del prepucio, anomalías anatómicas genitourinarias, ¿no? A medida que van creciendo los niños de 1 a 5 años, aumenta tremendamente la incidencia, es uno de los picos más altos que hay en la mujer, 4,5% versus 0,5% en el varón. Se invierte si se fijan, ¿no? E incluso llega a duplicar el valor que tenía respecto al hombre en menor de un año, ¿no? Ahí en general son anomalías anatómicas, genitourinarias y funcionales, ¿no? Ahí tiene que ver mucho, ¿no? Con el aprendizaje, la higiene, los hábitos, ¿no? De evacuación intestinal, cómo limpiarse la colita cuando hacen o defecan, ¿no? Entonces, ese pico hace que se disparen las infecciones en ese grupo etario, ¿no? Y básicamente es por vecindad, ¿no? El ano está muy cerca de la vagina y la vagina, acuérdense, aloja la uretra y la uretra es corta. Entonces, esos son tres factores anatómicos que favorecen que la mujer tenga más infecciones urinarias que el varón, ¿no? De 6 a 15 se mantienen las mujeres siempre 4 a 5 y 0,5 el varón, de 15 a 35, 20 a 0,5. Acá fíjense, es un salto bastante alto, ¿no? Y es una edad en la que en general las mujeres inician su vida sexual activa, ¿no? Y ahí hay otro repunte, ¿no? El primero a los de 1 a 5 y después de 16 a 35. Y las causas, las relaciones sexuales, ¿no? Y entre los 36 y 65, más acercándose a la sexta década de la vida, entonces las mujeres aumentan también, ahí tiene que ver mucho la menopausia y los estados premenopáusicos, y en el varón ya los problemas de próstata, ¿no? Sus principales factores, cirugía, hiperplasia benigna de próstata, cateterismo y la menopausia, ¿no? En la mujer. Y a los 65 es otro pico alto, ¿no? Es 40% de las mujeres, 35% de los varones, y en general la incontinencia, el cateterismo y la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? En la mujer habría que añadir ahí la vaginitis atrófica, ¿no? La deprivación de los estrógenos, de las hormonas femeninas, hacen que la vagina se acartone y acuérdense que la vagina en su cara anterior aloja la uretra y la uretra corta, aprisionada dentro de esa vagina atrófica, entonces hace que haya mal vaciamiento de la vejiga y el mismo epitelio tiene poca capacidad de defensa, entonces es como dejar la puerta abierta a los ladrones, ¿no? Hace que los coliformes o los gérmenes del colon pasen más fácilmente a la vagina, encuentren un lugar propicio para multiplicarse y de ahí se pasan a la vía urinaria, ¿no? Entonces, si se fijan, son bastante claros, ¿no? Los saltos, mayores de 65, 15 a 35 y 1 a 5 años, ¿no? Con diferentes factores de riesgo. Perdón, un segundo. Respecto a la patogenia, hay 4 posibles modos de entrada de las bacterias en el tracto genitourinario. En general, se acepta que las bacterias periuretrales
con un uropatógeno del intestino que asciende al tracto urinario, causan la mayoría de las infecciones, ¿no? Eso explicaría, ¿no?, la colonización de la uretra por gérmenes que vienen, ¿no?, del ano a la vagina y de la vagina a, a la uretra, en general, más frecuentemente en la mujer, justamente por lo que les decía, ¿no?, por las características anatómicas, ¿no?, esa vecindad entre ano, vagina y uretra. La otra es la colonización de la misma uretra, ¿no?, y la migración a la vejiga. Esto conduce a la invasión de la vejiga, mediada por pili y factores de adherencia, ¿no? Ya son ciertas características de las bacterias, sobre todo E. coli, ¿no?, que es casi el 90% de las infecciones urinarias. Estas bacterias son ricas, ¿no?, o tienen una característica que es la adherencia bacteriana, ¿no? Son como unos alambres que tiene la bacteria, que lo que hacen es insertarse en el epitelio o de la vía urinaria y hace que formen una especie de biofilm, ¿no?, y se queden ahí adheridas, ¿no? La gran mayoría de los casos de pielonefritis son causados por ascenso de bacterias, ¿no?, desde la vejiga a través del uréter y hacia el parénquima renal, ¿no? Acá ya estamos hablando de algún grado de disfunción, ¿no?, de ese mecanismo antirreflujo que tiene el uréter cuando se inserta en la vejiga, ¿no? Si ese mecanismo antirreflujo es vencido por las bacterias, entonces la orina infectada de la vejiga va a subir hacia el riñón, ¿no? Y en consecuencia, la naturaleza corta de la uretra femenina, combinada con su proximidad al vestíbulo vaginal y al recto, probablemente predisponen a las mujeres a infecciones urinarias con más frecuencia que a los hombres, ¿no?, que es un poco el resumen de todo esto, ¿no? Si se fijan, estas son las características o los modos posibles por los cuales pueden entrar los gérmenes, ¿no? Existen también otros métodos de entrada, si bien son menos frecuentes. Uno es la diseminación hematógena, que puede ocurrir en pacientes con inmunosupresión o en recién nacidos, ¿no? Acá estafilococo aureus o especies de cándidas o micobacteria tuberculosis son patógenos comunes que viajan a través de la sangre para infectar el tracto urinario, ¿no? Acuérdense el mecanismo de contagio, ¿no?, de la tuberculosis genitourinaria, ¿no? Es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar y en general se debe a un foco primario, ¿no?, que está en el pulmón y que en alguna etapa de la vida se activa ese foco primario y viaja por la sangre y en general tiende a irse al riñón o al testículo, ¿no? También se han postulado causas como la diseminación linfática a través de los linfáticos del recto, del colon o periuterino, ¿no?, para infecciones urinarias. Sin embargo, en la actualidad hay poco apoyo científico que sugiere este tipo de diseminación de bacterias a través de estos canales linfáticos, pero juegan siempre un papel importante en las infecciones del tracto urinario, ¿no? Otra es la extensión directa de bacterias, ¿no?, desde órganos adyacentes. El tracto urinario puede ocurrir en pacientes con abscesos intraperitoneales o fístulas vesicointestinales o vesicovaginales, ¿no? Vimos, ¿no?, que había infinidad de fístulas urinarias, ¿no? Entonces, cualquier comunicación de la vía urinaria anómala con otro víscera hueca u otro órgano, entonces va a haber un cambio de una transmisión de flora de un órgano a otro, ¿no? Y las infecciones recurrentes, ¿no?, de un foco tratado de manera inadecuada, por ejemplo, de la próstata o del riñón, pueden sembrar a otras partes del tracto urinario, ¿no? Eso es bastante frecuente como modalidad, ¿no? No común de infecciones del tracto urinario. Y algo que tiene que ver mucho con las infecciones son las defensas del anfitrión, ¿no? En esto los factores del huésped juegan un papel esencial en la patogenia de las infecciones urinarias. En las mujeres, la flora vaginal y el periuretral normal contiene microorganismos como los lactobacilos que ayudan a prevenir la colonización de la vía urinaria, ¿no? Acuérdense, estos lactobacilos o bacilos de Doder-Lane son una especie de celadores, de protectores, ¿no?, que están en la vagina, que lo que hacen justamente es evitar que estos gérmenes del colon pasen a la vagina y de ahí prosperen y se vayan a otras partes, ¿no?, sobre todo a la vía urinaria. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier alteración de la flora vaginal normal, entonces va a hacer que estos lactobacilos disminuyan y en tanto van a verse favorecidos otros gérmenes oportunistas para provocar patología, ¿no?
Ahora, el flujo urinario sin obstrucciones, con el subsiguiente lavado de bacterias adyacentes, es esencial para prevenir las infecciones urinarias. La orina en sí tiene características específicas, ¿no? Su osmolalidad, concentración de urea, concentración de ácido orgánico y sobre todo el pH, ¿no? Que son los que inhiben el crecimiento y la colonización de bacterias. También contienen factores que inhiben la adherencia bacteriana, como la glucoproteína, ¿no? De Tom Horsford. Acá es importante, ¿no? El pH, sobre todo una orina ácida, es una orina que es hostil a cualquier germen, ¿no? Es como si ahorita donde estábamos haciendo clase ahorita virtual, nos echan ácido, salimos corriendo, ¿no? Entonces, mantener el pH ácido en la orina es una medida, no la única, ¿no? Pero es una medida que ayuda mucho, ¿no? Porque hace que sea hostil al germen, ¿no? Y es una de las características que va a ayudar en general a mejorar las defensas del huésped, ¿no? La otra son estos lactobacilos que hay que tenerlos, ¿no? Y el flujo urinario, ¿no? Si mantenemos un flujo urinario continuo, no estamos aguantando, ¿no? Reteniendo orina, entonces vamos a tener orinas menos concentradas que en gran medida van a quitarle al germen un hábitat más favorable para su crecimiento, ¿no? Y ya existiendo problemas, la retención urinaria, la ectasia o éstasis o el reflujo de orina hacia el tracto urinario superior pueden o no pueden, van a promover el crecimiento bacteriano y la posterior infección, ¿no? En consecuencia, cualquier anomalía anatómica o funcional del tracto urinario que impida el flujo urinario va a aumentar la susceptibilidad del huésped a las infecciones, ¿no? Cualquier problema de tipo obstructivo automáticamente es un asiento fabuloso para infección, ¿no? Enfermedades neurológicas, ¿no? Que afectan las funciones normales del tracto urinario inferior, ¿no? Por ejemplo, fase de llenado o fase de vaciado de la vejiga, ¿no? La diabetes, el embarazo, ¿no? De manera similar, ¿no? La presencia de cuerpos extraños, piedras, catéteres, stents, cálculos, van a permitir que las bacterias se escondan de estas defensas del huésped, ¿no? El embarazo, ¿por qué? Acuérdense, la progesterona es la hormona protectora del embarazo, ¿no? Lo que hace es atonizar el útero para que no se expulse el producto de la gestación, ¿no? Entonces produce atonía uterina, lo frena el útero para que no se salga el feto, ¿no? O el producto de la gestación. Y la progesterona también actúa, ¿no? Sobre el tracto urinario, tanto superior como inferior, ¿no? Entonces, da una especie de ectasia o de éstasis fisiológica que favorece en gran medida las infecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no se vacía bien el riñón, no se vacía bien la vejiga, entonces esa atonía que hay en el útero también se transmite a la vía urinaria, ¿no? Es por eso que las mujeres embarazadas también tienen un pico alto ahí de infecciones urinarias, ¿no? Acuérdense, la primera causa de amenaza de aborto en el primer trimestre de la gestación es la infección urinaria, ¿no? Y básicamente se debe a esta progesterona. Otra es el epitelio, ¿no? Que recubre el tracto urinario, no solo proporciona una barrera física contra la infección, sino también tiene la capacidad de reconocer bacterias para activar las defensas innatas del huésped, ¿no? Entonces, si este epitelio está dañado, entonces como un vidrio roto, ¿no? Va a permitir filtraciones de gérmenes a diferentes partes del tracto urinario, ¿no? Otros factores importantes del huésped incluyen la flora normal del área periuretral o de la próstata o la presencia o no de reflujo vesiculolateral. Como se mencionó anteriormente, la flora femenina normal del área periuretral, compuesta por organismos del tipo Lactobacillus, va a proporcionar una defensa contra la colonización de bacterias o de uropatógenos, ¿no? Las alteraciones de este ambiente periuretral, como cambios en el pH o niveles de estrógenos o el uso de antibióticos, pueden dañar normal o dañar la flora periuretral normal, ¿no? Y va a permitir que estos uropatógenos no solamente colonicen, sino posteriormente infecten el tracto urinario, ¿no? En general, en los hombres, la próstata secreta un líquido que contiene zinc, ¿no? Que tiene una potente actividad antimicrobiana, ¿no? Es un factor de protección, ¿no? A pesar que hay ciertos microorganismos como Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿no? Es bastante frecuente las prostatitis bacterianas que sean a estafilococo.
¿Y por qué? Porque estafilococo es un germen que tiene cierta afinidad con el zinc, busca dónde hay zinc, ¿no? Acuérdense que estafilococo es un saprófito normal de la piel, sobre todo de las fauces, ¿no? Pero cuando este entra a la sangre, cuando viaja, sabe dónde hay zinc y termina yendo a la próstata, ¿no? Y es una de las causas de las prostatitis bacterianas crónicas, ¿no? Y el envejecimiento, ¿no? Se asocia con una mayor susceptibilidad a las infecciones urinarias, ¿no? En parte debido a la mayor incidencia de uropatía obstructiva en los hombres y la alteración de la flora vaginal y periuretral por la menopausia en las mujeres, ¿no? Eso explicaría el pico alto de infecciones tanto en el varón como en la mujer. A esto podemos sumar factores externos, ¿no? Como la mala o la poca ingesta de líquido, la mala higiene. Después tenemos el tema de retención urinaria forzada, ¿no? Eso es muy frecuente en las mujeres, ¿no? Los baños públicos o no existen o son tremendamente inmundos que no dan ni ganas de entrar, ¿no? Entonces, las pobres señoras, señoritas salen en la mañana temprano y no orinan hasta que regresan en la casa, ¿no? Entonces tienen muchas horas con la vejiga muy llena y muy concentrada y retenida, ¿no? Entonces, esos factores externos también favorecen mucho, ¿no? Ahora, respecto a los patógenos causantes, la mayoría de las infecciones urinarias son causadas por una sola especie bacteriana, ¿no? Al menos el 80% de la cistitis y las pielonefritis no complicadas en mujeres premenopáusicas se deben a E. coli, ¿no? Otros uropatógenos menos comunes son estafilococo, saprophytus, klebsiella, proteus y todas las enterobacterias y los enterococos, ¿no? En las infecciones urinarias adquiridas en los hospitales o intrahospitalarias se encuentra una gran variedad de organismos causales, ¿no? De estos podemos hablar de pseudomonas, de estafilococos, acinetobacter, klebsiellas, etcétera, etcétera. Y las infecciones urinarias causadas por Staphylococcus aureus a menudo son resultado de una diseminación hematógena, ¿no? Lo que les decía hace un rato con las prostatitis bacterianas, ¿no? En general, las prostatitis el 80% son inespecíficas, ¿no? No tienen una causa exacta y solamente un 20% son de tipo bacteriano, ¿no? Y en estas bacterianas, Staphylococcus aureus ocurre con mucha frecuencia, después las enterobacterias y también participan las clamidias o los gonococos o las neiserias, ¿no? Como focos, ¿no?, de partida por una infección o una enfermedad de transmisión sexual. Los estreptococos beta hemolíticos del grupo B pueden causar infecciones urinarias en mujeres embarazadas. En los niños el espectro bacteriano causante es ligeramente diferente, pero todavía hay un predominio de E. coli entre las poblaciones de pacientes hospitalizados y ambulatorios, ¿no? Las especies de enterobacteria, enterococos y Klebsiella constituyen el resto de los culpables comunes de las infecciones urinarias pediátricas, ¿no? También el proteus, que es muy común que colonice el prepucio, ¿no? Sobre todo en pacientes con fimosis o con adherencias balano-prepuciales, o postitis o infecciones, o problemas inflamatorios crónicos en la mucosa del pene, ¿no? Es muy común que esté colonizado por proteus y ahí es donde ataca, ¿no? Y en la flora periuretral normal también se encuentran bacterias anaerobias, ¿no? Lactobacilos, corinebacterias, estreptococos, sin incluir al enterococo, obviamente, y estafilococo epidermidis, ¿no? No suelen causar infecciones urinarias en personas sanas, pero sí se consideran contaminantes urinarios comunes, ¿no? De ahí que es importante cuando se tipifica un cultivo estar seguros de que se trate de flora periuretral normal, ¿no? Entonces, que sea una muestra contaminada, más al momento de tomar la muestra y no un agente contaminante que está generando infección, ¿no? ¿Cómo saberlo? Uno, no necesariamente por la clínica, pero sí por el examen de orina, ¿no? Es una flora microbiana uretral, no tendría por qué generar alteraciones en un examen completo de orina, ¿no? No tendría por qué ser patológico. Una infección del tracto urinario no complicada consiste en una infección en un paciente sano con anatomía normal del tracto urinario, ¿no? Y por otro lado, una infección del tracto urinario complicada
puede ocurrir cuando las anomalías anatómicas, el estado de inmunosupresión o bacterias multiresistentes permiten una mayor colonización bacteriana o una disminución de la eficacia terapéutica, ¿no? Esta es una clasificación simple y que es bastante útil, ¿no? De recordarla, ¿no? En general, las infecciones urinarias se dividen en complicadas y no complicadas, ¿no? Las no complicadas, indistinto de la edad y los factores del huésped, lo importante es que haya una anatomía normal, ¿no? O sobre todo no haya obstrucción o reflujo o alguna alteración anatómica que condicione la infección, ¿no? Y la complicada justamente es lo contrario, ¿no? O sea, tiene que haber una anomalía anatómica que sobre todo lleve a ectasia o obstrucción que va a favorecer a la infección, ¿no? ¿Por qué? Porque le da le crea un lugar favorable al germen, ¿no? Si a eso se añade inmunosupresión o pérdidas de defensas naturales contra la infección, entonces se va a dar una infección urinaria complicada, ¿no? Ahora, respecto al diagnóstico, ¿no? En un adulto a veces es difícil, ¿no? De establecer y se basa en análisis de orina o en un cultivo de orina, ¿no? Ocasionalmente se puede requerir estudios de localización para identificar la fuente de la infección, ¿no? Los PET scan, por ejemplo, sirven mucho, ¿no? Esos focos infecciosos ocultos, un PET scan te ayuda mucho a eso, ¿no? Y muy a menudo la orina se obtiene de una muestra evacuada, que es el diagnóstico estándar, ¿no? De infección urinaria, ¿no? Mediante un examen de orina completa y un cultivo de orina que tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, ¿no? Entonces, es lo que en general se utiliza para hacer un diagnóstico, ¿no? Un examen completo de orina y un cultivo, ¿no? Para el cultivo, o sea, hay que ver, ¿no? La muestra si es de micción espontánea, previo aseo, ¿no? El segundo chorro de la primera orina, que eso en general es una indicación de laboratorio, ¿no? El que sea la primera orina, ¿no? Si estás infectado a la orina a la hora que orines, va a salir infección, ¿no? No tendría mucho que ver, pero con un fin de poner orden y cosas así, hace que sea siempre solicitada la muestra como la primera orina de la mañana, ¿no? Previo aseo anogenital, ¿no? Hay otras formas, ¿no? De obtener orina para cultivo. Una es la aspiración suprapúbica, ¿no? Directa, ¿no? Evita la contaminación potencial, ¿no? Sin embargo, bueno, al ser invasiva no se usa mucho, excepto en pacientes seleccionados, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es citar al paciente con la vejiga llena y a 2 o 3 centímetros por encima del borde superior del pubis en la línea media, se pincha con una aguja de estas, una jeringa descartable de 20 cc y se aspira directamente orina a través de la pared abdominal inferior, ¿no? Para eso tiene que estar llena la vejiga. Ahí el solo hecho de que haya una unidad formadora de colonias ya indica infección, ¿no? La otra es obtener muestra mediante un catéter, ¿no? Si bien es menos invasiva que la punción, pero también en gran medida puede ser contaminante, ¿no? Entonces, dependiendo cómo tomes la muestra, puedes contaminar y te va a alterar, ¿no? Ahí también requieres de 100.000 unidades formadoras de colonia para indicar que sea una infección, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene una sonda, un catéter permanente, ¿no? Se debe obtener siempre la muestra del puerto de recolección del catéter, ¿no? En general, lo recomendable es con una sonda nueva, ¿no? Retirar ese catéter, colocar una sonda nueva y obtener la muestra directamente, ¿no? Del orificio de drenaje de la sonda. Es contaminante, sí, pero hay que minimizar con medidas de asepsia y antisepsia prolija, ¿no? Y en niños, los urocultivos negativos a través de una muestra en bolsas de niños asegura que hay una baja probabilidad de infección, ¿no? Y se debe buscar una fuente alternativa de síntomas, ¿no? Un urocultivo positivo a través de una muestra de bolsa puede presentar contaminación o infección verdadera. Entonces debe obtenerse una muestra cateterizada, ¿no? Los niños pequeños se refiere a esto, ¿no? Se les coloca una bolsita colectora externa de orina que se llama, se les hace un aseo anoperineal bastante prolijo, tanto al varón como a la mujer, y se les coloca una bolsita que tiene una pegatina, ¿no? Se pega bien, entonces si el paciente pequeñín orina y de esa bolsita se pasa a un frasco, ¿no? El hecho que salga negativo es lo que más te sirve, porque ya te indica que no hay infección, ¿no? Ahora, si sale positivo, ahí viene el tema, ¿no? A veces es contaminación de la muestra,
Entonces hay que chequear bien ahí si el examen de orina es patológico, ver el cuadro clínico, los antecedentes que tiene, y a veces por la duda es mejor obtener una muestra por cateterismo o si retiene por punción, ¿no? Y estos son los 5 parámetros que se deben a tomar en cuenta siempre para una infección en un paciente que lleva un examen completo de orina, ¿no? Acuérdense, el análisis completo de orina en general dura 1 o 2 horas, ¿no? En ser reportada el resultado de la muestra, ¿no? Para eso, imaginen una primera orina en la mañana, previo aseo genital. La mujer tiene que separar bien los labios mayores y con agua y jabón lavar bien todo el introito y el meato vaginal, ¿no? El varón tiene que bajar el prepucio y lavar bien el glande y el meato, ¿no? Entonces se le pide que orine un poco y el resto al frasco, ¿no? Tiene que ser un frasco estéril y la muestra tomada con esas medidas y con esos cuidados es enviada al laboratorio, ¿no? Y lo primero que va a hacer el laboratorio es analizar la orina, ¿no? Si vemos que hay nitritos positivos, acuérdense, la urea es el principal desecho de la orina y solamente la urea en presencia de gérmenes, es transformado a nitritos, ¿no? Entonces, el nitrito es uno de los indicadores más importantes para considerar una orina infectada, ¿no? Pero acuérdense que hay algunos gérmenes que no son desdobladores de urea, pero en general la gran mayoría desdoblan la urea, ¿no? E. coli sobre todo. Y si el 80-90% de las infecciones son por E. coli, entonces el solo hecho de tener nitritos ya te alerta que hay gérmenes, ¿no? Desdobladores de urea. Después están los leucocitos, ¿no? La presencia de gérmenes en la orina va a activar el sistema inmunológico y va a mandar leucocitos, ¿no? Normalmente se considera de 5 a 10 por campo microscópico un examen de orina, ¿no? Pero más de 10 ya indica, ¿no?, que hay una leucocituria, ¿no? Otros son los piocitos, ¿no? Los piocitos no son otra cosa que los leucocitos que han muerto en presencia de bacterias, ¿no? Ahí se da una guerra, ¿no?, entre bacterias y leucocitos, y estos mueren, y los leucocitos muertos son los piocitos, ¿no? Y la sangre, ¿no? La infección desencadena una respuesta inflamatoria, ¿no? El- Puede ser variable, ¿no? Muy intensa a leve, ¿no? La respuesta inflamatoria del germen al microorganismo, y eso va a generar congestión y sangrado, ¿no? Si en una pregunta de examen les ponen cuál es la causa más frecuente de sangre en la orina, la respuesta correcta es la infección, ¿no? Y eso se debe a la congestión que provoca la infección. Y el otro parámetro son las bacterias, ¿no? Si la muestra es tomada con todas las medidas de higiene y de asepsia y antisepsia, en teoría no debería haber bacterias, ¿no? Pero hay bacterias colonizadoras, ¿no? De la flora normal, de la uretra, de la vagina, de la piel misma, ¿no? Y acuérdense, las bacterias se dividen por fisión binaria, ¿no? Entonces, cada 20 minutos se van a duplicar el número de colonias que existen, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tomas la muestra a las 6 de la mañana, llevas a las 8 al laboratorio y el laboratorio procesa tus exámenes al mediodía porque tiene sobrecarga de trabajo, entonces esa muestra de orina prácticamente ha estado 5 o 6 horas guardada en un frasco, ¿no? Cerrado, tomado con todas las medidas, pero las bacterias empiezan a multiplicarse en número, ¿no? Entonces, el solo hecho de tener bacterias en el examen de orina, por ejemplo, sin nitritos, sin leucocitos, sin piocitos, sin sangre, para nada es indicativo de infección, ¿no? Pero van a ver que es muy común tratar como infección urinaria a un paciente que tiene un examen con bacterias tres cruces y 15 leucocitos, por decir. Para que uno considere verdaderamente infectada una orina, tiene que como mínimo, de estos 5 elementos, tiene que tener 4 positivos, ¿no? O sea, 4 positivos de 5 hace infección, ¿no? Eso hay que obviamente corroborar con cultivo, pero ya te daría las pautas necesarias para empezar el antibiótico hasta ver el cultivo que va a salir en 72 horas, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces no hay que tratar al paciente con infección si solamente tiene nitritos, ¿no? O leucocitos, o tiene piocitos y sangre, o solo bacterias. La idea es que tenga 4 positivos de 5 para ahí realmente considerar que está infectado, ¿no? Y obviamente tomar otros parámetros como el cuadro clínico, antecedentes del paciente, etcétera, etcétera. Pero
En un paciente que hay una duda diagnóstica y el examen de orina no nos muestra 4 de 5, lo mejor es dar un antiinflamatorio, un analgésico, un antiespasmódico según las molestias y esperar el cultivo para recién tratarlo, ¿no? Y el cultivo es el estándar de oro, ¿no? Para la identificación de las infecciones del tracto urinario, ¿no? En general es cuantitativo, ¿no? Y lo que hace es contar, ¿no? El número de unidades formadoras de colonias, ¿no? La orina, como dijimos, debe recogerse en un recipiente estéril y cultivarse inmediatamente después de recogida la muestra, ¿no? Eso, cuanto esto sea posible, ¿no? Una manera, por ejemplo, de contribuir a que la muestra no se dañe, si el paciente viene de lejos o va a dejar su muestra en salud, por ejemplo, o en un hospital, donde sabes que al día van a llegar 100, 200 muestras de orina, no te cuesta nada en un tupper o en una bolsa poner unos cubos de hielo y poner el frasco ahí, ¿no? Cosa que en alguna medida está refrigerado, ¿no? O si orinas muy temprano, ¿no? Por decir a las 5 de la mañana, porque te dicen que es la primera orina y vas a llevar a las 8, entonces puedes guardarla en el refrigerador, no en el freezer, sino en el refrigerador, ¿no? Incluso hasta 24 horas te puede durar la orina refrigerada, ¿no? Con el hecho justo de evitar ese sobrecrecimiento bacteriano propio de esa orina, ¿no? Ahora puede tomar hasta 3 a 4 días para recibir los resultados con las sensibilidades a los antibióticos. El número de colonias se cuenta y se ajusta por mililitro de orina, ¿no? Por eso es unidades formadas de colonia por ml, ¿no? Puede resultar difícil definir estas unidades formadas de colonias, las que van a representar una infección clínicamente significativa, ¿no? Depende del método de recolección, el sexo del paciente y el tipo de bacteria aislada también. Tradicionalmente, los cultivos que muestran más de 100.000 colonias se consideran diagnósticos de una infección urinaria, pero ahora las pautas sugieren piuria y 50.000 unidades formadoras de colonia de un solo organismo, que puede ser diagnóstico, ¿no? Eso también se conoce como infecciones a bajo recuento bacteriano, ¿no? Algunos toman 50.000 colonias, otros 80.000 colonias, siempre y cuando haya piuria. Piuria se define básicamente cuando hay piocitos y leucocitos aumentados, ¿no? De repente van a escuchar a piuria, es pus en la orina, ¿no? Cuando se refieren a pus, básicamente es a piocitos y a leucocitos. Un poco respecto a los antibióticos, ¿no? El tratamiento con agentes antimicrobianos ha minimizado la morbilidad y la mortalidad asociadas a las infecciones. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Antes, cuando no habían antibióticos, las infecciones urinarias podían terminar en sepsis y generalmente terminaban con la vida del 100% de los pacientes, ¿no? Entonces, un poco que los antibióticos ha cambiado la historia, ¿no? Tanto en morbi como en mortalidad, ¿no? El objetivo del tratamiento es erradicar la infección seleccionando los antibióticos adecuados que se dirijan básicamente a la susceptibilidad bacteriana específica, ¿no? Los principios generales para seleccionar un antibiótico apropiado incluyen básicamente conocer el patógeno, ¿no? O sea, hay que saber qué germen es y qué susceptibilidad tiene a qué antibióticos, ¿no? En general, la infección de un solo organismo frente a poliorganismos, ¿no? Patógenos frente a la flora normal, ¿no? O una infección comunitaria frente a la infección adquirida en el hospital, ¿no? Entonces, es un principio general eso, ¿no? Vas a seleccionar antibióticos de acuerdo, ¿no? Al germen, si eso no es una infección complicada, no complicada, si es que son uno o más gérmenes, o sobre todo si es una infección de la comunidad o es una infección del hospital, ¿no? Ahora, en pacientes con alergias, enfermedades subyacentes, edad avanzada, tratamiento previo con antibióticos o otros medicamentos que toma actualmente en estado ambulatorio hospitalizado o un embarazo, también deben ser tomados en cuenta, ¿no? El embarazo es el mejor ejemplo, ¿no? Si es una embarazada, no le vamos a poner un aminoglucósido en el primer trimestre que sabemos que le va a generar una autonefrotoxicidad severa al feto, ¿no? O, qué sé yo, una nitrofurantoína en el último trimestre del embarazo, ¿no? Que sabemos que aumenta la presión intracraneal en el feto, ¿no? Entonces, es importante por eso conocer el paciente siempre y sus antecedentes, ¿no? Y el sitio de infección es muy útil, ¿no?
ver qué antibiótico vamos a darle, ¿no? No es lo mismo un germen en el riñón, en la vejiga o en la próstata, ¿no? Por ejemplo, en la próstata, si la infección está en la próstata, sabemos que la próstata forma líquido prostático, que es el vehículo por el cual viajan los espermatozoides, ¿no? Y por ende viajan los genes. Entonces es un líquido altamente estéril, ¿no? Entonces no cualquier antibiótico penetra la próstata, ¿no? Justamente por ese santuario que vendría a ser la próstata, porque es el que va a transportar los genes, ¿no? Durante el eyaculado. Entonces, la próstata es altamente estéril, entonces, si es colonizada por gérmenes, hay que usar antibióticos que sepamos que penetran esa barrera prostática, ¿no? Y ahí no hay mucho que dar, ¿no? O son quinolonas o son tetraciclinas, ¿no? Que son los antibióticos que tienen mayor penetración. El resto va a penetrar, pero por dosis de supresión, ¿no? O sea, tanto dar, va a entrar, ¿no? Es por eso que los tratamientos de infecciones prostáticas en general duran 4 o 6 semanas, ¿no? En el mejor de los casos. En general, para cualquier otro tipo de infección en otro órgano, riñón, vejiga, los tratamientos pueden ser 7, 14, 21 días, ¿no? O menos, ¿no? Pero en próstata siempre es de 4 a 6 semanas, ¿no? Al utilizar el antibiograma disponible en el 95% de los hospitales y comunidades, los patrones de susceptibilidad pueden ayudar a guiarnos al tratamiento empírico, ¿no? Entonces, es bueno saber, ¿no?, qué gérmenes predominan en nuestra comunidad, es bueno saber los antibiogramas, ¿no? Cuáles son los antibióticos a los cuales hay mayor resistencia o mayor susceptibilidad, ¿no? Para iniciar cualquier tratamiento empírico. Ahora, dado que la mayoría de los antibióticos se eliminan en el organismo a través del hígado y el riñón, es necesario siempre ajustar algunos agentes antimicrobianos ante la presencia, ¿no?, de enfermedad renal o hepática, ¿no? Y en pacientes con infecciones urinarias recurrentes o con riesgo de infección urinaria, como niños con reflujo, se puede usar antibióticos profilácticos, ¿no? El uso de antibiótico profiláctico en general es usar una dosis nocturna baja de un antibiótico durante tiempo indeterminado, ¿no? A veces es 30, 60, 90 días, pero por ejemplo, ¿no?, teniendo ahí el ejemplo de un niño o niña con reflujo, a veces el hecho que a medida que vaya madurando y creciendo, el, la yema o el botón antirreflujo en la vejiga, esto puede durar varios años, ¿no? Pueden usar desde 1, 2, 3 años de edad hasta los 15 años, ¿no? Siempre se les dice, ¿no? Más daño le hace la infección que el antibiótico, ¿no? Es una creencia muy arraigada en nuestro medio eso, ¿no? Que los antibióticos hacen más daño, ¿no? La gente no quiere tomar antibióticos por mucho tiempo porque tienen temor, ¿no? Pero al final lo que más daño te hace es la infección, no el antibiótico. Entonces hay que romper ese falso mito, ¿no? Y un problema el día a día, que es un problema muy, muy serio, es la resistencia, ¿no?, a los antibióticos. Y el uso de antibióticos, ¿no?, tiene como consecuencia importante para el tratamiento de las futuras infecciones. Y la resistencia a los fármacos entre los uropatógenos ha aumentado de manera constante durante los últimos años, ¿no? Y tiene mucho que ver con la variabilidad geográfica, ¿no? Y eso depende mucho también de la cultura de salud, ¿no?, de cada país o de cada región. En Perú tenemos muy serios problemas por la automedicación, ¿no? Y con una facilidad se dan quinolonas o antibióticos de amplio espectro para infecciones menores, ¿no? Y encima se dan por tiempos insuficientes o el paciente no toma el tiempo que tendría que tomar. Entonces, eso favorece mucho la aparición de bacterias resistentes, ¿no? Y el uso de antibióticos de amplio espectro se ha asociado durante mucho tiempo con el desarrollo de superinfecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, por estafilococcus aureus resistente a meticilina, Clostridium difficile, enterococo resistente a vancomicina, incluso hay un supergonococo, ¿no?, que es una supergonorrea que ha causado muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es resistente a todo, ¿no? Y así, si nos ponemos a hablar de resistencia bacteriana, vamos a ver que hay un gran grupo, ¿no? E. coli, por ejemplo, que es el enteropatógeno más común en las infecciones urinarias, es bastante frecuente encontrar, ¿no? O sea, E. coli resistentes, multiresistentes, incluso BLE positivos, ¿no?
Entonces, se reconoce que el uso de antibióticos selecciona y mantiene la resistencia a los antibióticos y mejora su propagación. Las personas a las que se les recetó un antibiótico en el entorno de atención primaria para una infección urinaria desarrollan resistencia bacteriana a ese antibiótico, ¿no? Ni qué decir los pacientes con sonda o cateterizados, ¿no? O hospitalizados, ahí van a ver que el efecto de resistencia se multiplica, ¿no? El efecto parece ser mayor en el primer mes después del tratamiento, pero puede persistir hasta 12 meses. Los antibiogramas de los hospitales locales que cuantifican la resistencia a los medicamentos que se observa en el laboratorio de microbiología del hospital durante un año en particular, pueden proporcionar información sobre la resistencia a esos antibióticos locales, ¿no? Entre las bacterias y un lugar específico, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Una E. coli de Cusco que una E. coli de Lima o de otro país, ¿no? Eso varía, ¿no? Para limitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos entre los uropatógenos, se requiere o se requerirá del uso racional de antibióticos, ¿no? Duración y selección de los antibióticos. En esto, todos los hospitales que tienen servicios de infectología, entonces se trabaja mucho, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Lorena tiene al doctor Renzo Vargas, es un muy, muy buen infectólogo. Él está tras eso, ¿no? De saque cuando él vino, o sea, puso ciertas reglas, ¿no? Para que el uso racional de los antibióticos se dé, ¿no? Siempre ha existido el protocolo, siempre ha existido la regla, ¿no? Pero en general, cada médico tiene su librito y recetaba lo que quería de acuerdo a su criterio, ¿no? Y el tema no era así, ¿no? Entonces, muchos de los antibióticos de amplio espectro o de gama alta, por ejemplo, para infecciones multiresistentes o graves, solamente salen con la firma del infectólogo, ¿no? Entonces tú ya no te puedes mandar a recetar, qué sé yo, vancomicina o cualquier asociación, cefoperazona y sulbactam, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mal uso era el que generalmente generaba esas grandes resistencias en los hospitales, ¿no? Entonces, hoy existe un programa, ¿no? De uso racional de antibióticos, entonces tú tienes que recetar en base a eso, ¿no? Y para eso te informan, ¿no? Mes a mes las características microbiológicas o el comportamiento microbiológico y el grado de sensibilidad y resistencia a los antibióticos de los gérmenes más comunes que estamos tratando por diferentes patologías, no solo por infección urinaria, ¿no? Pero en infección urinaria, esta al ser las más frecuentes de todas las infecciones a ser tratadas, entonces ayuda mucho, ¿no? Y a largo plazo se ven los resultados, ¿no? O sea, es completamente medible, ¿no? Tienen una serie de indicadores que nos van a ayudar a controlar y evitar, ¿no? Mayor resistencia o gérmenes más resistentes cada vez, ¿no? Una primera cistitis, por ejemplo, sin complicaciones, no requiere un ciclo de tratamiento de 14 días, ¿no? Con una fluoroquinolona, sino simplemente un ciclo de tratamiento de 3 días con sulfametoxazol más trimetopima, ¿no? Y eso es, o sea, algo que está recontraestudiado por varios metaanálisis, ¿no? Pero van a ver que una primera infección, lo primero que le dan es una quinolona por 7, 10 días asociado a un aminoglucósido o se saltan de frente a una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Siendo un paciente que requería solamente un ciclo corto de 3 días con Bactrim o un sobre de fosfomicina, ¿no? De de un antibiótico de depósito, ¿no? El tipo fosfomicina, que son monodosis, ¿no? Vienen en sobres de 3 gramos, se toma un sobre nada más, 2 horas después de cenar con vejiga vacía y basta y sobra, ¿no? Para una primera cistitis sin complicaciones, ¿no? Todo eso hace que se hayan encontrado superbacterias, ¿no? Como E. coli, ¿no? Esta variante bacteriana ha mostrado resistencia al antibiótico de último recurso, ¿no? La colistina, que ya después de colistina no hay más, ¿no? Ya si es resistente a colistina, o sea, directamente no existe nada que le puedas dar, ¿no? Entonces es el colmo que hemos llegado a tener estas superbacterias, que cada vez son más, ¿no? Ahora existe la preocupación de que este patrón de resistencia genética que demostró resistencia a la colistina podría transferir su gen a otras bacterias de E. coli, perpetuando así su potencial a una cepa de bacteria completamente resistente a todos los grupos de antibióticos, ¿no?
Entonces hay que ser bastante responsable con el uso, ¿no? De este tipo de, en general, de cualquier antibiótico, ¿no? Y para eso nos sirven los exámenes de orina, para no sobretratar pacientes que no tienen infección, o los cultivos, ¿no? Para saber el germen y la resistencia al tratamiento, ¿no? Para no sobreactuar también dándolo más fuerte, habiendo una alternativa, ¿cómo se llama? No solo más económica, incluso más simple, que va a ayudar en gran medida a que el paciente cumpla el tratamiento y por ende no termine siendo un germen resistente. Ahora, respecto a los probióticos, ¿qué podríamos decir? La flora microbiana intestinal está formada por diversas especies bacterianas, ¿no? Que habitan en el tracto gastrointestinal. Estas bacterias son parte integral de la ontogenia y la regulación del sistema inmunológico y la protección del cuerpo contra las infecciones. Las interacciones de la flora microbiana intestinal con las células epiteliales intestinales y las células inmunes ejerce efectos beneficiosos sobre el tracto urinario, ¿no? Ahora se habla mucho, ¿no? De macrobiota, de la flora intestinal y todas esas cosas, ¿no? Es más, hasta el apéndice, ¿no? El apéndice siempre decíamos que era un órgano que no servía para nada, ¿no? Después de un tiempo se habló de que el apéndice era formador de tejido linfoide, ¿no? Que formaba un grupo en particular de algunos tipos especiales, ¿no? De linfocitos. Pero lo que se está hablando hoy por hoy es que el apéndice secal, el apéndice que solo sirve para dar apendicitis, parece que es el banco mismo, donde está todo esta ontogenia, ¿no? Y es la que se encarga de regular el sistema inmunológico y la protección contra las infecciones, porque es ahí donde está almacenada toda la, la, la base de datos, si vale el término, ¿no? De la flora microbiana intestinal, ¿no? Hay artículos bastante importantes que han salido sobre eso, ¿no? Y acuérdense el famoso trasplante de caca, ¿no? En pacientes que tienen problemas de este tipo, ¿no? De macrobiota o de flora intestinal y el solo hecho de reponerles la flora bacteriana con una flora, no sé si vale el término, potenciada o mejorada, al regenerar su flora microbiana intestinal, vamos a mejorar, ¿no? Las células del sistema inmune y vamos a encontrar efectos beneficiosos sobre la inmunidad y la manera de contrarrestar a otras bacterias, ¿no? Se está usando mucho eso, ¿no? Se llama así, trasplante caca. El uso intermitente y crónico de antibióticos daña la flora intestinal, ¿no? Los probióticos, como las bacterias del ácido láctico y los bifidobacterias, pueden restaurar la flora intestinal normal y promover una buena defensa del huésped, ¿no? Han visto que hay un montón en el mercado, ¿no? Enterogermina, Biogaga GTI, después hay, qué sé yo, Floratil, hay un montón de productos que lo que hacen básicamente es repoblar la flora normal intestinal, ¿no? También tenemos productos que pueden repoblar la flora vaginal, ¿no? Con estos lactobacilos o bacilos de Doderley, ¿no? Tipo Tropivac Plus, que son básicamente encapsulados de gérmenes que se introducen por la boca o por la vagina y van a repoblar esta flora cuando se ve disminuida, ¿no? Ahora, se consumen también los probióticos, ¿no? Como parte de alimentos fermentados, ¿no? Es muy común ver en el supermercado un yogur con probióticos o algunos tipos de panes con probióticos, etcétera, ¿no? Una revisión reciente evaluó 9 estudios diferentes y no encontró ningún beneficio de los probióticos frente al placebo. Eso es cierto. El tema es, ¿cómo se llama? Viene a tener peso y valor cuando actúan, sí, repoblando las floras microbianas, ¿no? Pero a veces, o sea, en un yogur, por ejemplo, es tan insuficiente la cantidad de probiótico que tomas que en verdad se va a demostrar que no tiene ningún efecto beneficioso, ¿no? Entonces va a depender mucho, ¿no? De la dosis y de la cantidad del probiótico, ¿no? Entonces, en los alimentos parece no tener muy buena relación beneficio, ¿no? También se han estudiado los suplementos del arándano, ¿no? Y se demostró que beber 5 ml por kilogramo por día reduce la cantidad de infecciones recurrentes en general, ¿no? Pero
no las disminuye significativamente, ¿no? Van a ver que es muy, muy común, ¿no? Que te prescriban, ¿no? Extractos de cranberry o extractos de arándanos, o que te hagan tomar arándanos, ¿no? Que básicamente lo que hacen son alimentos que son ricos en ácido ascórbico, ¿no? En vitamina C. Entonces, lo que hacen más es alterar o acidificar, ¿no? Alterar, acidificar más el pH de la orina y de esa manera generar en alguna medida un grado mayor de protección contra la infección, ¿no? Pero significativamente, para serles sinceros, no se ha probado que realmente disminuyen las infecciones, ¿no? Pero hay que jugar un poco también con el tema de lo que al paciente le gusta, al paciente le acomoda, ¿no? Y una manera de darles, por ejemplo, estos suplementos de arándanos o de vitamina C para acidificar la orina o de probióticos es aumentar la ingesta de líquido, ¿no? Por ejemplo, aguaymanto, kiwi, fresa, cítricos, son ricos en vitamina C, ¿no? El aguaymanto es el que más vitamina C, ¿no? Tiene más que la fresa, que el kiwi, que el limón y la naranja, ¿no? Que el arándano incluso. Entonces, estos alimentos en alguna medida van a ayudar, sí, ¿no? Pero no como para ser la única pauta a tomar en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, esa primera parte es yo creo la más importante del tema, ¿no? Porque ya ahora vamos a entrar a hablar a manera rápida, o sea, los cuadros clínicos, ¿no? De las infecciones del tracto urinario más frecuentes que hay en general en nuestro medio, ¿no? Pero es, Doctor, tengo una pregunta. dime. Quería preguntarle si es que llega un paciente a emergencia con todos los signos de infección de tracto urinario, pero en los antecedentes o dentro de la anamnesis ha estado automedicándose por varios episodios. ¿Cuál es el medicamento con el cual debería iniciar para luego hacer el ajuste respecto al antibiograma? Eso es lo más común, ¿ah? No es raro, más bien es común que el paciente venga y ya se haya automedicado, ¿no? O con antibióticos o con fenazopiridina, ¿no? Que es un antiséptico urinario que altera las muestras de orina para los cultivos, ¿no? Ese es un paciente que ya de por sí no califica para cultivo, ¿no? Acuérdense, existen esos cultivos con removedores de antibióticos, que es muy común que se pidan, ¿no? No sirven para absolutamente nada, ¿no? Ahí lo único que hace es hacerle gastar al paciente, ¿no? Si el paciente ha tomado antibióticos, pedirle un cultivo con removedor de antibióticos es tirar plata al aire, ¿no? O sea, el cultivo igual va a salir cualquier cosa, ¿no? No hay manera de remover los antibióticos que ha tomado para que el cultivo salga positivo si es que hay un germen presente, ¿no? O sea, un paciente que ya viene automedicado, entonces hay que tomar en cuenta tres cosas, ¿no? Uno, el tiempo de enfermedad. O sea, no es lo mismo un paciente que está 2, 3 días, que se ha automedicado desde ayer, pero como no ha mejorado, vino, ¿no? A uno que ya viene 5, 7 días medicado, ¿no? Y en vez de mejorar, está empeorando, ¿no? En esto hay que pensar que además de la infección ya hay una complicación mayor, ¿no? Y también hay que pensar en ese paciente que es un paciente probablemente que tiene ya resistencia, ¿no? A ese antibiótico que viene tomando, entonces no habría forma de seguir dándole uno similar, parecido, o aumentar la dosis o corregir la dosis, ¿no? Entonces, una cosa que hay que tomar en cuenta en estos pacientes es el antecedente, ¿no? Dos, ver si realmente es una infección urinaria complicada o no, ¿no? Conociendo ese término, ¿no? Que complicada obedece que hay un patrón anatómico anormal, ¿no? De obstrucción o de alguna patología que condiciona que la infección sea, ¿cómo se llama? Sea, no esté mejorando, ¿no? Porque hay algo anatómico, un sustrato que favorece la infección, ¿no? Y después, algo que se toma muy en cuenta también es el tiempo y tipo de antibiótico que está tomando, ¿no? O sea, es común, por ejemplo, que el paciente, por decirte, una pielonefritis aguda o una cistitis aguda y le han dado amicacina, ¿no? Y le han dado amicacina 1 gramo por 3 días nada más, ¿no? O ceftriaxona, una sola dosis le han dado.
Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para saber qué cosa le vas a dar a tu paciente, ¿no? Ahora, y hay que investigar el segundo punto, ¿no? El de los antecedentes, el más importante. Saber si ha tenido antes infecciones urinarias, si sus infecciones urinarias las ha tratado con urocultivos, o cuánto tiempo de tratamiento ha tomado para la infección urinaria, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les pregunto, ¿no? A los pacientes, o sea, primero, ¿qué molestias tienen, ¿no? Para saber si es una cistitis o si es una pielonefritis, ¿no? O sea, lo que busco con los síntomas es saber qué tipo de infección tiene, ¿no? Si es del riñón o si es de la vejiga, ¿no? O de otro sitio. Después les pregunto sobre sus infecciones, si es que son recurrentes, con qué frecuencia, ¿no? Cuántas infecciones al año tiene, ¿no? Cualquier paciente que tiene más de 2 o 3 infecciones por año es un paciente candidato a un estudio urológico completo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya más de 2 infecciones, 3 infecciones, 4 al año, es que es una infección urinaria complicada, ¿no? Probablemente tiene un factor anatómico o algo que está condicionando la presencia de tantas infecciones, ¿no? Entonces se les pregunta, ¿no? Tipo de infección, cuántas infecciones por año, y después se les pregunta los tratamientos, ¿no? Si han sido con cultivo o han sido empíricos siempre. Y en los tratamientos hay que preguntarles siempre, cuánto tiempo ha hecho, ¿no? De tratamiento. Van a ver que la mayoría te dice 5 o 7 días, ¿no? O algunos te dicen un poco más, 10 días, ¿no? Otros incluso te dicen 3 días. Entonces ahí ya te da una pauta que probablemente estás ante una infección con resistencia, ¿no? Por mal uso del antibiótico o mal indicado, o el paciente también es incumplido, ¿no? Hay pacientes que tú les das anotado un buen tratamiento en base a un cultivo y cómo se llama y el paciente no mejora, ¿no? También hay la posibilidad de que sea un paciente que le han dado un buen tratamiento, ¿no? Le han dado 14 días, el paciente es cumplidor, se ha comprado su antibiótico, lo toma a la hora que le han indicado, pero en vez de mejorar, no mejora, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar que hay resistencia a ese antibiótico o probablemente hay una complicación añadida a la infección que tiene, ¿no? La infección se está complicando porque no se está deteniendo, ¿no? No se está neutralizando la carga bacteriana, ¿no? Pues son muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero básicamente hay que preguntarle siempre eso, ¿no? ¿Qué tipo de infección es? ¿Cuánto tiempo tiene la infección? ¿Desde cuándo está con la infección? Después, ¿cuántas infecciones hace por año? ¿Qué tipos de tratamientos ha hecho? ¿Cuál es el antibiótico que normalmente toma? ¿O cuánto tiempo lo ha tomado? Y si eso no cumplidor de tratamientos, ¿no? Pues ahí recién vas a poder escoger un antibiótico que probablemente sea muy diferente al que has tenido y hay que hacerle un seguimiento, ¿no? En general, por decir, el paciente venía tomando una quinolona y podemos pasar a una cefalosporina, ¿no? Algo que nunca ha tomado por antecedente. Y hay que hacerles controles seriados de orina, ¿no? Se le pide un examen al tercer y quinto día, un examen completo de orina o solamente un sedimento de orina, ¿no? Para ver estas, ¿cómo se llama? Estas cinco variables, ¿no? Que tomamos en cuenta para infección, ¿no? Entonces, ese paciente que ya viene polimedicado, si le vas a cambiar el antibiótico, como mínimo cada 3 o 5 días, hazle un examen de orina completa o un sedimento urinario y fíjate cómo se comportan sus nitritos, leucocitos, piocitos, sangre y bacterias, ¿no? Entonces, si el antibiótico está consiguiendo lo que queremos, esos van a ir desapareciendo paulatinamente, ¿no? Que son los signos de mejora que nos van a ayudar a saber que está mejorando el paciente junto con la clínica, ¿no? ¿Qué es lo que has preguntado? Es lo del día a día. Yo diría el 70% de las infecciones que vemos, en general el paciente ya viene medicado, ¿no? Y por lo general automedicado y siempre mal medicado, ¿no? Esos productos Uropol, todos esos que tienen la orina asociados a un antibiótico, que tienen en general una quinolona, que puede ser ciprofloxacina o norfloxacina, asociado a fenazopiridina, que es un analgésico antiséptico urinario, son pues, de venta libre
lo primero que hace el paciente es ir a la farmacia y comprarse su Uropol, ¿no? Entonces, si se fijan, de saque te está matando una de las mejores alternativas de tratamiento que tienes, que son las fluoroquinolonas, ¿no? Debido a su alta biodisponibilidad en orina, ¿no? Y ahí es un problema muy serio. Hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? No es tan simple, ¿no? Por eso es que hay tanta infección mal tratada y tanta infección que se complica, ¿no? Se complica y se complican mal muchas veces, ¿no? Bueno, ahora entrando ya, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, y le quería preguntar, en cuanto a lo que mencionó usted de las dosis profilácticas que se pueden utilizar por tiempos prolongados, cuando ocurre una infección en estos pacientes que tienen dosis profilácticas, ¿tienen complicaciones de resistencia? O Sí, pero no necesariamente resistencia al antibiótico elegido por la profilaxis, ¿no? Por ejemplo, en profilaxis antibiótica, básicamente se utilizan tres antibióticos, ¿no? La nitrofurantoína, que es el que más se utiliza, después la cefalexina y el Bactrim o la el sulfametoxazol más trimetoprim, ¿no? Esos tres antibióticos, ¿no? Sulfas, la nitrofurantoína y la cefalexina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por decir, es una mujer de 35 años con 4 o 5 episodios de infecciones urinarias a repetición. Entonces, estamos buscando el foco infeccioso, ¿no? Hemos corregido el estreñimiento, hemos corregido el flujo y secreción vaginal que tenía, hemos mejorado la turgencia, la elasticidad de la vagina, hemos corregido ciertos hábitos y costumbres, ¿no? De que no se aguante, que orine después de tener relaciones sexuales y todo eso, ¿no? La higiene anogenital, todo corregimos, ¿no? Si a pesar de eso nos hace infecciones, entonces algunas califican para profilaxis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Les damos un tipo de profilaxis en particular, ¿no? Una dosis nocturna todas las noches, y si tiene relaciones sexuales, que orine y que después tome la profilaxis, ¿no? Entonces, de esa manera podemos interrumpir o cortar el ciclo de las infecciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo le damos? 3 meses, 6 meses, 9 meses. ¿Qué pasa? Entonces, eso no hace que no nos pueda hacer una infección, ¿no? Pero si antes hacía 3, 4 al año, por decir, nos va a hacer una al año, ¿no? Ahora ahí puede o no salir resistente, aunque no crean al antibiótico de uso profiláctico, ¿no? Y si sale resistente, una vez que tratas el germen, vas a matar el germen, entonces al matar el germen, en teoría no hay infección, entonces puedes retomar la profilaxis con el mismo antibiótico, ¿no? Si sabes que te funcionó muy bien durante un año o un periodo de repente más largo de tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente al hacer profilaxis con un antibiótico lo estás quemando o matando a ese antibiótico, ¿no? Acuérdense, hay mucho también de recaída y recidiva, ¿no? Recaída es una infección urinaria que se ha tratado correctamente, hemos matado al germen y al corto o largo plazo vuelve la infección, ¿no? En cambio, una recidiva es un paciente que se ha tratado con una infección, bien o mal, y vuelve la infección con el mismo germen, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante el antibiograma, porque el antibiograma nos va a ayudar a diferenciar eso, ¿no? Si es o no una recidiva o una recaída, ¿no? Por ejemplo, si era sensible a quinolona, ¿no? Y resistente a Bactrim, por decir. Entonces, si tú le haces un cultivo después de haber tratado esa infección con quinolona porque era sensible y era resistente a Bactrim, y resulta que te sale el mismo germen, E. coli, pero esta vez sensible a Bactrim, ¿no? Entonces, allá te saque sabemos que no es el mismo E. coli, ¿no? Entonces, no puede ser una recidiva eso, ¿no? Tiene que ser una recaída, porque es un nuevo germen, porque su antibiograma lo dice, ¿no? Un germen que es resistente, jamás de los jamás se puede volver sensible, ¿no? Si se hizo intermedio o resistente, va a terminar resistente, ¿no? Pero no un germen intermedio o resistente se va a transformar en sensible, ¿no? Entonces, los antibiogramas también te sirven para eso, ¿no? Para saber qué tipo, o sea, ante qué infección estás volviendo a tratar, ¿no? Si ha sido una recaída o ha sido una recidiva, ¿no? Por eso el cultivo es el estándar de oro, ¿no? Es clave, clave para tratar las infecciones, ¿no? A veces es importante, me olvidé mencionar eso cuando preguntó la compañera, ¿no? ¿Qué hacemos con ese paciente que ya viene medicado o tratado, ¿no? Entonces les dije,
para nada pensar en esos cultivos con removedores, sino es suspender, ¿no?, el antibiótico, dejar pasar 3, 4 días, tratar los síntomas, darle un antiinflamatorio, un analgésico, algo que le calme las molestias, que no tome mucho líquido hasta que se sienta mejor, ¿no? Porque si está inflamada la vejiga por la infección y le vas a decir que tome más líquido, va a orinar más, le va a arder más, le va a molestar más, ¿no? Entonces, tratas los signos y síntomas y en 3, 4 días le haces un buen cultivo, ¿no? Es más científico y es mejor la forma en la que vas a mejorar a ese paciente más adelante, ¿no? Pero siempre hay la alternativa, chicos, acuérdense de eh, diferir el cultivo 3 a 4 días después de la última toma de la automedicación o del mal tratamiento que venía haciendo el paciente, ¿no? Y esos 3, 4 días los calmas, ¿no? Cualquier síntoma o cualquier signo en cualquier infección del tracto urinario se debe a inflamación. Entonces, la droga de elección de inicio para cualquier infección es el antiinflamatorio, ¿no? Pues con eso vas a generar desinflamación, vas a cortar los signos y síntomas que tiene el paciente, no se van a ver mejorados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entrando, pielonefritis. La pielonefritis aguda se define como la inflamación del riñón y la pelvis renal. Su diagnóstico suele ser clínico, ¿no? Acuérdense, típico, ¿no? La triada, fiebre y escalofríos, dolor o hipersensibilidad en el ángulo costo-vertebral, ¿no? Con puño percusión positiva, ¿no? En general, es muy poco común que tengan síntomas del tracto urinario, ¿no? Como disuria o urgencia o frecuencia miccional, ¿no? Es más, la fiebre es lo que nos va a alertar siempre a pensar que la infección urinaria es del riñón y no de la vejiga, ¿no? En cambio, la ausencia de fiebre nos hace pensar siempre en infecciones del tracto urinario inferior, ¿no? Básicamente la vejiga. Entonces, acá es clave, ¿no? Fiebre, hipersensibilidad en el ángulo costo-vertebral, ¿no? Eso es típico en estos pacientes, ¿no? Y en general tienen un mal estado general, están vomitando, están con muchas molestias, ¿no? Muy adoloridos, a veces solamente tienen dolor, 2, 3 días tienen un dolor intenso que parece un cólico renal, muchos son tratados como cólicos, ¿no? Y después del segundo o tercer día, ¡boom!, empieza la fiebre, ¿no? Los escalos fríos, la percusión se hace más manifiesta en uno o en ambos riñones, por lo general es más común en uno, ¿no? Y el análisis de orina comúnmente muestra glóbulos rojos, leucocitos, aumento de sedimentación de eritros y de proteínas C reactivas, ¿no? Las bacterias se cultivan a partir de la orina cuando el cultivo se obtiene antes de instruir el antibiótico, ¿no? E. coli es el organismo causante más común en las pielonefritis, casi el 70-80%, ¿no? Después tenemos Klebsiella, Proteus, Enterobacterias, Pseudomonas, Serratias, Citrobacter, ¿no?, que van a dar cuenta de algunos casos, ¿no? Y también hay ciertas bacterias como Streptococcus fecalis o Staphylococcus aureus que pueden ser causas importantes de pielonefritis severas, ¿no? En mujeres en edad reproductiva, la actividad sexual y los antecedentes familiares y del paciente de infección urinaria se asocian con un mayor riesgo de desarrollar pielonefritis, ¿no? Es raro debutar con pielonefritis, pero tampoco es la regla, ¿no? En general, las pacientes que hacen pielonefritis tienen antecedentes de una o más infecciones, ¿no?, urinarias previas a esta pielonefritis. Y diabetes, ¿no?, que favorece la infección, todo el mundo sabe, la incontinencia urinaria también aumentan de forma independiente del riesgo, ¿no? En imágenes en general no se suele pedir, ¿no?, estudios de imágenes en una pielonefritis. Tenemos esa triada clásica, ¿no?, de fiebre, escalofríos, dolor lumbar, ¿no?, sin mayor molestias urinarias, las más de las veces, ¿no? Entonces, pero si vemos que es un paciente que no mejora el tratamiento, ese es un paciente candidato a una tomografía o a una buena ecografía, ¿no? Ya me dudo el agrandamiento renal, el parénquima atenuado con un sistema colector comprimido son los hallazgos más característicos, ¿no?, en las tomografías, ¿no? Sin embargo, la TC, como dijimos, no es necesaria a menos que el diagnóstico no esté claro o el paciente no responda, esto es lo más importante, después de una terapia de 48 a 72 horas de un tratamiento correctamente elegido y sabiendo que el paciente es cumplidor del tratamiento, ¿no? La ecografía renal es una modalidad de imagen ideal en la población pediátrica.
En pacientes con pielonefritis aguda, la ecografía renal es importante para descartar la obstrucción concurrente del tracto urinario, pero no puede detectar de manera confiable inflamación o infección del riñón. Esto es importante, ¿por qué? Porque es común que haya, se pide una ecografía y te ponga, ¿no? Pielonefritis aguda o pielonefritis crónica. Todavía pielonefritis crónica podrías poner, ¿no? Porque en la pielonefritis crónica hay cicatrices, secuelas en el riñón, ¿no? Pero pielonefritis, acuérdense, es un diagnóstico, ¿no? Clínico y laboratorial, si quieren, pero no ecográfico, ¿no? Entonces, es bueno saber eso, ¿no? Los estudios con radionucleócidos como Tecnesio 99, ¿no? Es igualmente sensible para detectar los defectos de perfusión en las pielonefritis, ¿no? Pero esto rara vez se realiza en una etapa aguda, ¿no? Eso básicamente es para ver, ¿no? El grado de secuela, el porcentaje de tejido renal funcionante en un paciente que tiene múltiples pielonefritis o pielonefritis a repetición, ¿no? El manejo, pacientes que presentan una toxicidad debido a la septicemia asociada, justifica su hospitalización, ¿no? Acuérdense, una persona adulta de 20 años, de 70 kilos, en promedio tiene 5 o 6 litros de sangre, y estos 5 o 6 litros de sangre pasan 185 veces al día por cada riñón. Entonces, imagínense si el riñón está infectado, plagado de bacterias, entonces la sangre va a estar en contacto con estas bacterias y se va a producir una septicemia asociada, ¿no? Es por eso la fiebre, el escalofrío, el mal estado del paciente, ¿no? En general, una pielonefritis debe siempre ser hospitalizada, ¿no? Aproximadamente el 10 al 30% de todos los pacientes adultos con pielonefritis aguda requieren de hospitalización, ¿no? Con una incidencia de 15 a 17 por 10.000 en mujeres y de 3 a 4 por 10.000 en hombres, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si ves que el paciente va a poder manejarse, no está deshidratado, no está vomitando mucho, no está con mucho dolor, la fiebre es controlable con analgésicos con antipiréticos, perdón, convencionales, entonces, un paciente que puedes mandar a la casa, ¿no? Para un tratamiento parenteral y sobre todo supervisado, vigilado y controlado, pero ambulatorio, ¿no? No lo vas a mandar así nomás. Pero si puedes hospitalizarlo, mejor, ¿no? La fiebre por pielonefritis aguda puede persistir varios días, es cierto eso, a pesar del tratamiento, ¿no? Si hay bacteremia, más, ¿no? A ver, escalofríos. Se debe administrar terapia parenteral durante 7 a 10 días y luego cambiar el tratamiento oral por 10 a 14 días más, ¿no? Entonces, si se fijan, es un paciente que fácil, el tratamiento más corto que te va a ser de 14 a 21 días, ¿no? Embarazadas con pielonefritis requieren un ingreso con antibióticos parenterales debido al alto riesgo de parto prematuro, ¿no? O si es en el primer trimestre de amenaza de aborto, ¿no? Algunos pacientes en los que se desarrolla pielonefritis aguda van a requerir un examen radiológico de seguimiento, como un cistouretrograma miccional o una cistoscopía, si es que sospechamos de que es una infección complicada porque hay, ¿cómo se llama? Algo que está condicionando la aparición de estas infecciones severas del parénquima renal, ¿no? Otra y muy grave y que siempre en general termina en nefrectomía son estas pielonefritis enfisematosas, ¿no? Es una infección necrotizante caracterizada por la presencia de gas dentro del parénquima renal o tejido perirenal, ¿no? El solo hecho que en la tomografía vemos un paciente que no mejora su infección o su pielonefritis y le hacemos una tomografía de control para saber por qué y vemos la presencia de gas dentro o fuera del riñón, entonces ya sabemos que estamos ante una enfermedad o una infección necrotizante, ¿no? Aproximadamente el 95% son diabéticos, inmunosuprimidos, ¿no? La mayoría son mujeres, ¿no? Otros factores que contribuyen son una insuficiencia renal, inmunosupresión o problemas de obstrucción de vías urinarias, riñones poliquísticos, cálculos, ¿no? Entonces, estos pacientes con pielonefritis enfisematosa en general tienen fiebre, dolor de costado, vómitos, no mejoran con ningún tratamiento, a veces orinan aire, ¿no? Eso se conoce como neumaturia, ¿no? Eso es un signo de severa gravedad, ¿no? Las neumaturias solamente se encuentran en fístulas de la vejiga al colon, ¿no? De la próstata al colon o del recto a la próstata, pero en ausencia de fístulas, si el paciente está orinando aire y tiene un muy mal estado general, más antecedente de diabetes y ser mujer, probablemente una infección necrotizante, ¿no? Una pielonefritis enfisematosa. Con mayor frecuencia
Se encuentran E. coli, Klebsiella, ¿no? Proteus, Pseudomonas y Streptococos como agentes causales, ¿no? de estas pielonefritis enfisematosas. En general, el diagnóstico radiográfico, no el gas que cubre el riñón o dentro del riñón, puede verse en una radiografía simple o a veces se ve que está la vejiga rodeada de aire, ¿no? O hay aire en la vejiga. La TC es mucho más sensible para detectar la presencia de gas en el parénquima renal que la ecografía, eso es lógico, ¿no? El manejo en general, el control inmediato de la glucosa en sangre si el paciente es diabético, hay que aliviar la obstrucción si está obstruido, son esenciales. Además, bueno, estabilizar al paciente, ¿no? Con líquidos y antibióticos parenterales. La tasa de mortalidad es alta, 19 a 40%. Los factores de mal pronóstico incluyen un nivel alto de creatinina, o sea, si el paciente está con falla renal, peor, plaquetas bajas, presencia de líquido renal o perirenal en asociación con un patrón de gas burbujeante loculado en el sistema colector, ¿no? Una combinación con el tratamiento médico es el drenaje percutáneo, parece ser útil para acelerar la resolución de la infección y minimizar la morbilidad y la mortalidad por la infección, ¿no? Las tasas de éxito son hasta de un 66% cuando se hace un drenaje temprano, ¿no? Pero la presencia de dos o más factores de riesgo anteriores se recomienda en general la nefrectomía, ¿no? Más si el riñón afectado no funciona. Por lo general, se requieren alrededor de 3 a 4 semanas después de terapia antibiótica parenteral, ¿no? En general, es poco frecuente que los pacientes con pielonefritis enfisematosa tengan menos de dos de estos factores, ¿no? Es por eso que les decía al comienzo que la mayoría termina en nefrectomía, ¿no? Y peor si es una infección crónica o ya tiene un riñón dañado, ¿no? Otra es la pielonefritis crónica, ¿no? Es el resultado de una infección renal repetida que conduce a la cicatrización, atrofia del riñón y posterior insuficiencia renal, ¿no? El diagnóstico se realiza mediante el examen radiológico o patológico en lugar de la presentación clínica, ¿no? Hallazgos, muchas personas con pielonefritis crónica no tienen ningún síntoma, ¿no? No pueden tener, pero van a tener antecedentes, perdón, de infecciones urinarias frecuentes, muy común en niños, y existe una fuerte correlación entre las cicatrices renales y las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Cualquier pielonefritis, cualquier infección sobre el parénquima renal y la pelvis renal va a generar secuelas y cicatrices, ¿no? Que se ven claramente, ¿no? Y esas cicatrices no es otra cosa que pérdida de tejido nefronal, ¿no? Acuérdense, la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón, y si estas se ven dañadas por la infección, por ende hay pérdida de masa renal funcionante y va a haber daño renal, ¿no? Ahora, el análisis de orina puede mostrar leucocitos o proteinuria, pero es probable que sea normal. Los niveles de creatinina sérica reflejan la gravedad de la insuficiencia renal y los cultivos de orina en general son positivos solo cuando hay una infección activa, ¿no? Imágenes, el urograma excretor o pilografía intravenosa o la tomografía van a demostrar fácilmente un riñón pequeño atrófico del lado afectado, ¿no? Es característica la cicatrización renal gruesa y focal con función en palillo de tambor del cáliz subyacente, ¿no? Es un cambio típico que se ve en la tomografía. La ecografía también puede demostrar estos hallazgos. DMCA es una sustancia que se utiliza mucho para hacer, como se llama, las pruebas gamagráficas o gamma-spec renal o gammagrafía renal o centellografía renal isotópica, que son estas pruebas, ¿no? Que se hacen mediante el uso de radiotrazadores, ¿no? Entonces, esto lo que hace en general es buscar las cicatrices renales, ¿no? Hasta un 100% de sensibilidad y un 80% de especificidad para tratar cicatrices de pielonefritis, ¿no? Con DMSA podemos saber, por decir, riñón derecho 80% o riñón izquierdo 20%, ¿no? O sea, nos va a dar no solamente un porcentaje exacto de función de cada unidad renal por separado y qué porcentaje de tejido no funcionante existe, que es el considerado una cicatriz renal post-pielonefritis, ¿no? El manejo limitado porque el daño renal causado por la pielonefritis crónica no es reversible, ¿no? Estamos hablando de cicatrices ya de muerte de tejido, ¿no?, nefronal, entonces no es reversible, ¿no? La eliminación de las infecciones urinarias recurrentes, la identificación y corrección de cualquier problema urinario anatómico funcional subyacente como obstrucción o litiasis sobre todo, pueden ayudar a prevenir un daño renal mayor, ¿no? En los niños, la evaluación del reflujo con una buena
placa o una cistoretrografía miccional es importante para eliminar un factor de riesgo, ¿no? Tipo pielonefritis recurrente y mayor cicatrización renal, ¿no? Puede ser necesario el uso prolongado de terapias antibióticas profilácticas continuas para limitar las infecciones urinarias recurrentes y la cicatrización renal producto del reflujo, ¿no? Realmente el reflujo vesicoureteral es de las patologías que más frecuentemente se benefician de la profilaxis antibiótica, ¿no? Vimos, ¿se acuerdan? En la primera o no, en la segunda clase, ¿no? De, de europediatría, ¿no? El reflujo vesicoureteral que era de diferentes grados, ¿no? Grado 1, 2, 3 y 4, ¿no? El grado 4 es un reflujo que ha generado una caída, ¿no? De la pelvis renal y de los grupos colectores, ¿no? Parece un clavel marchito, ¿no? Es un riñón muerto. En raras ocasiones, la extirpación del riñón afectado puede ser necesaria debido a la hipertensión o al tener una gran carga de cálculos en un riñón que no funciona, ¿no? Ahora, si vemos que el foco infeccioso principal es ese riñón pilonefrítico crónico, entonces es la única condición en la cual uno puede pensar en retirarlo, ¿no? O si es un foco de hipertensión, ¿no? Otra patología que se ve como consecuencia de estas infecciones urinarias, muchas veces yo diría maltratadas, entonces son los abscesos renales, ¿no? Que en general son el resultado de una infección grave que conduce a la destrucción del tejido renal, ¿no? Esta zona posteriormente es secuestrada y se forma un absceso, ¿no? Pueden romperse hacia el espacio perinefrítico y formar los famosos abscesos perirrenales o perinefríticos, que incluso se pueden extender más allá de la gerota, ¿no? Se pueden ver incluso a simple vista a través de la zona lumbar o la pared abdominal, ¿no? O los flancos. Ahora, la mayoría de los abscesos renales y perinéfricos son el resultado de la diseminación hematógena de estafilococos, particularmente de lesiones cutáneas infectadas, ¿no? Común, por ejemplo, en los drogadictos, ¿no? Estos que se inyectan heroína o cocaína o qué sé yo, ¿no? Sus medidas de asepsia no son las mejores ni de higiene, ¿no? Entonces se inyectan en la vena de una misma jeringa y es ahí donde diseminan este estafilococo y vienen con abscesos, ¿no? O pacientes diabéticos, ¿no? Los que están ahí todos descontrolados o pacientes en hemodiálisis. Estos son pacientes de alto riesgo para desarrollar abscesos renales, ¿no? Los abscesos causados por E. coli, 75%, el resto es causado por Klebsiella, Proteus, Enterobacterias, Staphylococcus, ¿no? Y Enterococos, Streptococcus. Es probable que los abscesos que se forman en la corteza renal se originen por diseminación hematógena, ¿no? Mientras que los de la unión córtico-medular son causados por bacterias gram negativas, junto con algunas otras anomalías subyacentes del tracto urinario, como cálculos u obstrucción. Esto es clave. Entonces, si vemos que hay diseminación hematógena, en general los abscesos van a ser corticales, ¿no? Pero si vemos que son dentro o intrarrenales, en general hay obstrucción o hay cálculos, ¿no? Y tienen otras características. Los síntomas de presentación más comunes son abscesos renales, perinéfricos, que van a tener fiebre, dolor en el costado abdominal, escalofríos y disuria, ¿no? Lo común en estos pacientes es el dolor, suele ser intenso, ¿no? Paciente con mucho dolor que lo ves con una escoliosis o con una posición antiálgica, que no quiere ni moverse ni caminar y está con fiebre, más otros antecedentes, hay que sospechar de un absceso, ¿no? Muchos de los síntomas han durado más de 2 semanas. Eso es característico también, ¿no? Uno le pregunta hace cuánto está mal, porque lo ves hecho leña al paciente, ¿no? Y hace 10 días, hace 15 días, ¿no? Los factores de riesgo incluyen litiasis, instrumentación, ¿no? Un paciente que ha venido a un servicio de urología y se le ha hecho una cistoscopía, una nefroscopía, una biopsia, algo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O reflujos vesicoureterales, diabetes, ¿no? Más del 50%. Entonces se les puede llegar a palpar incluso una masa que no es otra cosa que una gran colección de pus, ¿no? El análisis de orina suele demostrar leucocitos, sin embargo, puede ser normal en aproximadamente el 25% de los casos, especialmente si el sistema colector no está obstruido. Los cultivos de orina identifican organismos causantes en el 75% y los hemocultivos son positivos en más del 50%, ¿no?
Y si hay una colección, lo ideal es hacer una punción aspirativa y drenaje para obtener la muestra, ¿no?, del pus o del tejido licuado, ¿no?, producto de la infección. Los abscesos, dependiendo del tamaño, localización y forma, es fácilmente detectable por ecografía y ni qué decir por tomografía, ¿no? Existe una amplia gama de hallazgos ecográficos que van desde una masa anecoica dentro del riñón o que se desplaza con realce acústico posterior o falta de vascularización en la imagen Doppler de alta densidad, ¿no? En tomografía se puede demostrar un riñón agrandado con áreas focales de hipoatenuación al principio de la infección. Una vez que se forma la pared inflamatoria alrededor de la acumulación de líquido, el absceso aparece como una masa con un borde de realce en contraste, ¿no?, que es el famoso signo del anillo, ¿no? También pueden demostrarse áreas hipodensas en forma de cuñas, en parénquimas de baja atenuación, ¿no?, menos de 10 o de 0 a 20 unidades Hounsfield. Ahora, engrosamiento de la fase gerota, hebras de la grasa perirenal, obliteración de los planos de tejidos blandos circundantes, que eso no es otra cosa que tejido inflamatorio reaccional a la zona del absceso y como respuesta a la infección, ¿no? El, la urografía excretora o pilografía intravenosa y las pruebas del riñón, uretra y vejiga son menos sensibles para detectar abscesos renales y perinéfricos, ya que los resultados suelen ser muchas veces normales, ¿no? Resonancia magnética sí demuestra una resolución tisular superior, pero secundaria al costo y al artefacto de movimiento, ofrece poca información o menos información a la tomografía, ¿no? El manejo adecuado de cualquier absceso, primero, es una terapia antibiótica adecuada, con un cultivo de antibiograma. A veces es difícil identificar el organismo causante en la orina o en la sangre, pero sí se recomienda una punción aspirativa y una toma de muestra de la zona del absceso, ¿no? Y iniciar hasta tener el antibiograma, antibióticos de amplio espectro, ¿no?, ampicilina o vancomicina, en combinación con un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera. Si el paciente no responde dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento, está indicado el drenaje percutáneo bajo guía tomográfica o ecográfica, particularmente si son abscesos mayores a 3 centímetros, ¿no? El líquido drenado debe cultivarse en busca de microorganismos causales y debe dejarse un drenaje percutáneo hasta que se observe un gasto mínimo y se produzca una defervescencia, ¿no?, de la zona del absceso. Ahora, si el absceso aún no se resuelve, puede ser necesario el drenaje quirúrgico abierto o una nefrectomía, ¿no? Se necesitan imágenes de seguimiento para confirmar la resolución de los abscesos. Estos pacientes también requerirán una evaluación para detectar anomalías del tracto urinario subyacentes, como cálculos, obstrucción o todo lo que podamos considerar que sea un factor de riesgo, ¿no? Este es otro tipo en particular de pielonefritis, la pielonefritis granulomatosa. Es una forma de infección bacteriana crónica del riñón. El riñón afectado casi siempre está hidronefrótico y obstruido. En la mayoría de los casos es unilateral, ¿no? La inflamación suele ser grave y la necrosis van a destruir el parénquima renal. Como cosa característica, los histocitos cargados de lípidos espumosos, que son las células del xantoma, están presentes y pueden confundirse con carcinoma de células renales claras, ¿no? Está asociado con obstrucción del tracto urinario, esta pielonefritis granulomatosa y sobre todo a nefrolitiasis, diabetes o inmunosupresión. ¿Qué hallazgos tienen estos pacientes? Dolor, fiebre, escalofríos, bacteruria persistente, aproximadamente el 35% tienen litiasis. El examen físico en general se palpa una masa en flanco, ¿no? El análisis de orina va a mostrar leucocitos, bacterias, proteinuria, bueno, en sangre, bueno, anemia o puede mostrar disfunción hepática en un 50% de los pacientes, ¿no? En general, como dijimos, si es unilateral, raras veces se observa azoemia o insuficiencia renal, salvo que tenga otra patología de fondo, y un tercio de estos pacientes no van a presentar crecimientos bacterianos en la orina, ¿no? Probablemente porque recientemente han recibido antibióticos o aproximadamente el 10% de estos pacientes tienen organismos mixtos o bacterias anaerobias identificadas en la orina. El cultivo del tejido renal afectado puede identificar de manera confiable el organismo causante, ¿no? La TC es el método más confiable en la obtención de imágenes para estos pacientes con sospecha de este tipo en particular y en general se ve una masa grande, heterogénea,
que no mejora, ¿no?, con ningún tratamiento convencional. El parénquima renal a menudo se marca con múltiples lesiones de densidad de agua que representan cálices dilatados o abscesos. En las imágenes con contraste, estas lesiones tendrán un rubor prominente periféricamente, mientras que las áreas centrales, que están llenas de pus, en general no tienden a aumentar su densidad o su característica tomográfica, ¿no? El proceso inflamatorio puede ser extenso, incluso hasta la grasa perirrenal, el retroperitoneo y órganos adyacentes, como psoas, vaso o colon, ¿no?, o grandes vasos, sobre todo cuando es enfermedad extendida. Debido a la asociación de hidrolitiasis, se pueden observar cálculos, ¿no?, que es lo común. En ecografía renal, entonces hay que ver estos pacientes, ¿no?, si tienen un riñón agrandado con múltiples masas hipoecoicas, parénquima adelgazado, irregular y un sistema colector dilatado, ¿no? El manejo en general depende de un diagnóstico preciso y en algunos casos se diagnostica erróneamente como un tumor y se realiza una nefrectomía y se establece un diagnóstico patológico, ¿no? Ha pasado más de una vez, ¿no? La alegría del paciente y sorpresa del cirujano. En aquellos en quienes se sospecha un diagnóstico de este tipo de pielonefritis, la cirugía para preservar el riñón, como una nefrectomía parcial, está indicada si es que hay enfermedad focal, ¿no? Sin embargo, cuando la infección es difusa, en general se justifica una nefrectomía y sacar todo el riñón, ¿no? El tratamiento con antibióticos debe dirigirse al organismo identificado, si es que se lo encuentra, y suele ser sensible en general a cefalosporinos de primera, a sulfas, aminoglucósidos o fluoroquinolonas. Si se fijan, antibióticos de uso convencional, ninguno fuera de serie, ¿no? Pionefrosis se refiere a la infección de bacterias de un riñón hidronefrótico obstruido. Entonces, si hablamos de pionefrosis, tenemos que asociar a que hay una dilatación o una obstrucción en ese riñón y por ende es un riñón obstruido, ¿no?, que lo que va a hacer es conducir a una destrucción supurativa del parénquima renal, que las más de las veces va a terminar con la pérdida de la función renal, ¿no? Debido a la extensión de la infección, la presencia de obstrucción urinaria, la sepsis puede sobrevenir rápidamente, lo que requiere un diagnóstico y tratamiento rápido. La presentación, los pacientes con pionefrosis suelen estar muy enfermos, con fiebre alta, escalofríos, dolor en el costado, rara vez presentan síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Es posible que no haya bacteriuria y piuria cuando hay obstrucción completa del riñón. Acá el diagnóstico básicamente, si se fijan, pues simular una pielonefritis normal, ¿no? Entonces, una pielonefritis aguda, que en la cual encontramos una dilatación importante o una hidronefrosis importante del riñón, entonces nos tiene que hacer pensar en que haya una pionefrosis, ¿no? Los hallazgos ecográficos, igual, ¿no? El hecho que haya obstrucción, la presencia de cálculos o sistemas colectores dilatados, ¿no? Esta tiene una tasa hasta del 90%, ¿no?, y una especificidad del 97% en la detección, sobre todo de hidronefrosis, ¿no? En general, la imagen anecoica clara, ¿no?, de la hidronefrosis es característica, ¿no?, de un riñón dilatado. Ahora, si esa colección intrarrenal, que es la hidronefrosis, se ve turbia o de una mayor o de más alta densidad, en general hay que pensar junto con el cuadro clínico que sea una pionefrosis, ¿no?, que esa orina estancada dentro del riñón, que no es otra cosa que la hidronefrosis, se ha sobreinfectado, ¿no? Ahora, el manejo, básicamente, o sea, antibióticos y lo más importante, el drenaje emergente del sistema colector afectado, ¿no?, infectado o dilatado. Antibióticos que sean plespectro, hay que desobstruir al paciente, ¿no?, el uso de un catéter una derivación urinaria interna, ¿no?, que va de la vejiga al riñón, o una nefrostomía percutánea, algo que en alguna medida, o sea, desobstruya al paciente. Si no, no hay forma de controlar el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, un catéter endoureteral que va de la vejiga al riñón o una nefrostomía, ¿no? Cistitis aguda se refiere a la infección urinaria del tracto urinario inferior, ¿no?, principalmente de la vejiga, ¿no? Afecta con muchísima más frecuencia a las mujeres que a los hombres. El modo principal de infección es el que vimos, el ascendente, ¿no?, de la flora periuretral a la vagina y fecal, ¿no? El diagnóstico se realiza clínicamente. En los niños, la distinción entre una infección del tracto urinario superior e inferior es importante. Acuérdense, en los niños los síntomas pueden o no existir síntomas urinarios,
muchas veces tienen fiebre, malestar general, dolor, están decaídos, ¿no? Entonces, ahí sí se puede confundir una alta y una baja, ¿no? Sabiendo que las altas siempre tienen fiebre y las infecciones bajas nunca, ¿no? Pero en los niños no siempre se cumple eso. En general, aquellos en los que se desarrolló cistitis aguda rara vez requieren una investigación radiológica extensa, pero los que tienen una infección urinaria febril requieren estudios radiográficos adicionales, ¿no? Las recomendaciones para los niños incluyen una ecografía de la vejiga de detección y si es anormal proceder a un cistouretrograma para descartar reflujo como causa principal, ¿no? Y acuérdense, más de dos, tres infecciones ya amerita, ¿no? Un estudio radiológico, urológico, ¿no? Completo. Los hallazgos en general tienen síntomas, ¿no? No tanto irritativos como disuria, frecuencia, urgencia, ¿no? Dolor, malestar al orinar, orinar a cada rato, tenesmo, ¿no? Esa sensación de querer orinar y no sale nada, ¿no? También son síntomas comunes el dolor lumbar o suprapúbico, hematuria, ¿no? De acuerdo al grado de respuesta inflamatoria del paciente. Hay gérmenes que son más hemorragíparos que otros. ¿Por qué? Porque condicionan una mayor respuesta inflamatoria del urotelio y sangra, ¿no? Y característico que la orina sea turbia, ¿no? Ellos mismos dicen, estoy orinando espeso o sedimentoso, o muchas veces refieren un mal olor, ¿no? Amoniacal, ¿no? Descompuesto, ¿no? De la orina. Fiebre y síntomas sistémicos son muy raros, ¿no? Salvo en niños. Pero si hay eso, hay que buscar o cerciorarse que no sea una pielonefritis, ¿no? Por lo general, el análisis de orina va a mostrar si va a ser florido, va a mostrar leucocitos, piocitos, nitritos, sangre, bacterias, todo, ¿no? Y el cultivo va a identificar el germen. Sin embargo, cuando el cuadro clínico y el análisis de orina son muy sugestivos del diagnóstico de cistitis aguda, es posible que no se necesite un cultivo de orina E. coli sabiendo que coli es la causa mayor de los cuadros, ¿no? Siempre y cuando sea una primera infección o estés en el fin del mundo, ¿no? Pero si estás acá, la idea es hacer siempre el cultivo. Cistitis con protis, Klebsiella, entre bacterias, siguiendo en frecuencia, la diabetes y los antecedentes de infecciones de por vida son factores de riesgo para las cistitis agudas, ¿no? El manejo, lo ideal siempre, chicos, acuérdense, hay que hacer un cultivo antibiograma, iniciar terapia empírica con nitrofurantoína o con una fluoroquinolona o sulfa, dependiendo si tiene o no tiene antecedentes. Acá sí es tremendamente importante el manejo de los síntomas, ¿no? Acuérdense, la mayoría de los signos y síntomas en la cistitis, como la disuria, el dolor, la urgencia, que es lo que molesta tremendamente al paciente, se van a ver paliados con antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios, diclofenaco, asociado a fenazopiridina, una vez que se ha hecho el cultivo, rápidamente ayudan, ¿no? Ahora, si hay mucha urgencia o deseo imperioso, se puede usar antiespasmódicos selectivos de vejiga del tipo flavoxato, ¿no? ¿No? Laduril, Uripax, hay un montón de estos. Es bueno recomendarles que no tomen mucho líquido hasta que se sientan mejor, ¿no? Esto es importante porque en general la mayoría por un tema de creencia hace eso, ¿no? Está con infección urinaria y toma harto líquido, ¿no? Lo que va a hacer es sobrecargar el trabajo de una vejiga inflamada, le va a doler más, va a orinar más y va a tener más molestias, ¿no? La idea es que tome la cantidad de líquido que quiera o que sienta necesaria y una vez que controlado los síntomas con los antiinflamatorios y hasta que el antibiótico responda, entonces va a aumentar ya la ingesta de líquidos, ¿no? Después de los síntomas y de la infección, es importante que tome harto líquido, ¿no? Es como el estómago, ¿no? Si a ti te duele el estómago, ¿qué haces? Dejas de comer, no comes más, ¿no? Pues la vejiga es igual, ¿no? Si te está doliendo la vejiga, no tomes más líquido, te va a doler más, ¿no? Entonces, a veces, bueno, una bolsa de agua caliente a la zona de dolor, pero siempre asociar un analgésico antiinflamatorio, ¿no? Si ya tiene cultivo, puede ser un analgésico antiinflamatorio asociado a fenazopiridina, ¿no? Este famoso antiséptico que te hace orinar color Fanta o anaranjado, ¿no? Que tiene un fuerte efecto placebo también, ¿no? El paciente ve que está orinando anaranjado y ya siente que le está haciendo una maravilla, ¿no? En cistitis o infecciones urinarias recurrentes es todo un tema, ¿no? Ahí sí, en general es causado por persistencia bacteriana, ¿no? O por la reinfección con otro organismo, ¿no? Por presencia de un foco infeccioso, ¿no? Acá es clave y vital la identificación de la causa de la infección, porque la recurrencia
y saber, ¿no?, si hay o no resistencia, ¿no? La resistencia bacteriana es la causa de la infección urinaria recurrente. La eliminación de la fuente infectada suele ser curativa, mientras que la terapia preventiva es eficaz para tratar la reinfección. Acá, en imágenes en general, no ayuda mucho, salvo que encontremos algún patrón que nos haga pensar que es una infección urinaria complicada, ¿no? O sea, hay algo que justifica que ¿no? Por ejemplo, divertículos o obstrucción, por ejemplo, un prostático, ¿no?, que está haciendo cistitis a repetición porque no vacía bien la orina, ¿no? O le haces un estudio funcional y encuentras que hay reflujo, o le haces un estudio funcional y ves que hay residuo miccional, ¿no? El paciente no bota todo lo que tendría que botar y esa orina estancada favorece la infección, ¿no? O el paciente puja, ¿por qué? Porque tiene una estenosis de uretra y eso genera residuo alto, ¿no?, y viene la infección. Entonces siempre hay que tratar de buscar o para el manejo o saber la causa, ¿no? ¿No? Para saber si es o no, no tributario de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como ser, si es prostático, sacar la próstata, si tiene cálculos, sacarle los cálculos o algo, ¿no? En la mujer, si tiene flujo vaginal, tratar el flujo vaginal, si es estreñida, tratar el estreñimiento, ¿no? O corregir ciertos hábitos y todo, ¿no? El manejo con antibióticos profilácticos funciona, y reduce en gran medida el número de infecciones por año, siempre y cuando el paciente, además de la profilaxis, se hayan corregido todos los factores de riesgo asociados, ¿no? Ahora, la cistitis o ito recurrente relacionadas con la actividad sexual, entonces el vaciado frecuente de la vejiga y una dosis de antibiótico tomada dentro de las 2 horas posteriores al coito puede reducir significativamente la incidencia de infección urinaria recurrente, ¿no? Las alternativas a la terapia con antibióticos en el tratamiento de la cistitis recurrente incluyen también estradiol intravaginal, supositorios vaginales, el lactobacilos o el arándano, ¿no?, para acidificar la orina. ¿Esto en qué medida? En la medida en que si vemos que es una mujer mayor, que tiene sequedad vaginal, atrofia vaginal, entonces usemos estrógenos, ¿no? Ahora, si vemos que ha estado con mucho tiempo de antibióticos o su vagina es poco elástica, poco turgente, entonces mejoremos esa elasticidad y mejoremos su carga bacteriana normal, ¿no? O no hay circunstancias especiales, ¿no? Las infecciones urinarias relacionadas al embarazo, acá no hay mucho que hablar, ¿no? Hay que proteger el producto de la gestación y hay que saber cómo se llama, qué tipo de antibiótico en particular usar de acuerdo al tiempo de embarazo, ¿no? Y sobre todo, usar antibióticos que no sean tóxicos o que tengan un potencial sobre el feto, ¿no? Y hay que ver, ¿no?, si es que hay infección recurrente o hay litiasis, hay que tratar eso, ¿no? Si no, vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Lo mismo en pacientes con inmunodeficiencia humana, ¿no? O SIDA, ¿no? Son pacientes que sabemos que potencialmente sus factores de riesgo aumentan tanto por ser un huésped propenso a infecciones. Entonces, como todo, ¿no?, hay que tratar de compensar al paciente, mejorar sus CD4 y todos, con el fin de que no esté tan tan expuesto a infecciones, ¿no? En ellos hacen cistitis, hacen prostatitis, hacen eh, orquitis, epididimitis, prostatitis, o sea, pueden hacer un sinnúmero, ¿no?, de tipos de infecciones del tracto urinario que van a traer problemas, ¿no? Prostatitis vamos a hablar en otra clase que tenemos de en particular de solo prostatitis. Epidimitis y uretritis en general son enfermedades de transmisión sexual. Las causas más frecuentes son las neiserias o clamidia y algunas no uretritis no específicas, ¿no?, como ureoplasma y otras. Esto también lo vamos a ver muy bien en el tema de enfermedades de transmisión sexual. Y las infecciones por microorganismos poco frecuentes, bueno, acá hay que hablar de tuberculosis y para eso básicamente tenemos una clase, ¿no? La clase que viene va a ser exclusivamente tuberculosis urogenital. Y bueno, vimos, ¿no?, que los diabéticos en general son propensos a infecciones, ¿no? O son más.
propensos a muchas de las infecciones, no solamente urinarias, ¿no? Entonces, sobre todo en pacientes diabéticos no compensados, entonces es frecuente que tengan infecciones no solamente más severas, sino que tiendan a complicarse, ¿no? Lo que hay que saber es que el paciente diabético es un fagocitador lento y que en general el tratamiento antibiótico en casos de infecciones urinarias en el diabético requiere del doble de tiempo, ¿no? Entonces, si en un paciente no diabético tenemos una infección complicada o no complicada, el tiempo de tratamiento se va a ajustar, ¿no? Específicamente a lo que uno considere. Pero si es diabético, hay que pensar que hay que darle el doble de antibiótico de tiempo para mejorar, ¿no? Ahora, si no mejoramos sus niveles de azúcar, no compensamos, no sabemos si tiene bacterias resistentes, ¿no? O si a eso tiene infecciones sobreañadidas sobre otros gérmenes, ¿no? Entonces, estos pacientes en general pueden ir muy, muy mal, ¿no? Son pacientes que no responden a los tratamientos convencionales o si yendo bien van empeorando, hay que pensar, ¿no? De que hay posibilidad de que, ¿cómo se llama? Está habiendo sobreinfección, resistencia o complicación, ¿no? Y un poco a manera de anécdota estaba acá la sulfa, ¿no? Que se usa mucho, se ha visto que potencia los efectos hipoglicemiantes, ¿no? De algunos, al igual que, como se llama, algunos otros tratamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? El diabético, si le sube el azúcar, bueno, puede tener más problemas, ¿no? Pero si vamos a provocar hipoglicemia, acuérdense, el diabético en general muere de hipoglicemia, no de hiperglicemia, ¿no? Y esto es un tema que lo hemos visto y lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Los pacientes que tienen bacteruria asintomática por uso de catéteres, ¿no? Dentro de las primeras 72 horas, el 100% de los pacientes con sonda tienen colonizada la vejiga, ¿no? Eso no necesariamente es infección, ¿no? A pesar que por definición el hecho de la presencia de gérmenes en la orina define la infección, ¿no? Urinaria. La orina es más estéril que el agua hervida, o sea, por definición, el solo hecho que haya gérmenes en la orina ya es infección, ¿no? Bacteruria es la presencia de gérmenes en la orina, pero en ausencia de infección, tomando a la infección como ya la respuesta del organismo de un huésped ante una bacteria, ¿no? Y acá, por ejemplo, las estrategias para evitar la resistencia bacteriana o evitar nuevas infecciones o infecciones en pacientes con cateterizados, está proscrita el uso de antibióticos, ¿no? En general, estos pacientes se van a ver beneficiados con tres medidas, ¿no? Tomar abundante líquido, higiene, baño diario si puede, y el uso por tiempo correcto de la sonda, ¿no? Si es una sonda Foley o una sonda vesical, esta debe ser cambiada cada 28 días y la bolsa de orina debe ser cambiada cada 3 o 4 días, ¿no? Las medidas de higiene y de manipulación de la bolsa y el catéter son fundamentales, tanto en su colocación o en su extracción o en su cambio, ¿no? Entonces, no está indicado el uso de antibióticos profilácticos en pacientes con sonda, ¿no? Eso lo único que hace es seleccionar las cepas y al seleccionar las cepas lo único que vamos a hacer es generar bacterias cada vez más resistentes. Entonces, ya para terminar, acá lo indicado en los pacientes con sonda para evitar infecciones es sobrehidratación. Si toma bastante líquido, el paciente va a orinar, ¿no? Y los gérmenes que entran por la bolsa o entran a través de la interfaz entre la uretra y la sonda van a salir con la orina, ¿no? Entonces, la sobrehidratación es la mejor medida contra la infección. Después está la higiene, ¿no? Donde hay agua y jabón no hay infección, ¿no? Después es el cambio de bolsa cada 3 4 días y dependiendo del tipo de sonda, ¿no? Si es una sonda de látex, cambiaremos cada 15 días. Si es una sonda de látex con baño de silicona, que son las más comunes, cada 28 días o 4 semanas. Y si es una sonda de silicona, cambiar cada 60 días, ¿no? Pero si eso no va de la mano con tomar harto líquido, y cambiar la bolsa continuamente y bañarse, ese es un paciente condenado a tener infecciones y cada vez más infecciones resistentes y cada vez peores, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos?
No hay preguntas. Bueno, voy a pasar la clase a Liz para que se la tengan y vemos cómo se llama ahora que nos la parte 2 del contenido programático que nos exige la U. La idea es saber tratar de hacer las clases un poco más participativas, ¿no? A pesar de que los temas son más grandes, ¿no? Porque ya viene cáncer, viene problemas de transmisión sexual y otros temas quirúrgicos, ¿no? Pero la idea es esa, tratar de hacerlo un poco más participativo, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes de hoy, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes, en teoría. Gracias, doctor.